Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos. ¿Qué están? Sean bienvenidos a una nueva capacitación virtual de parte de sus amigos de la Corporación Aceros Arequipa. El tema de hoy es corte habilitado y colocación de barras corrugadas a cargo del ingeniero Carlos Reyes desde Ecuador. Así que va a ser una charla muy interesante de cómo es el proceso de corte, doblado, habilidad, de qué consideraciones hay que tener de acuerdo a la normativa. También recuerden que nuestra normativa, la normativa peruana, se basa en las normativas internacionales, como es el caso del ACI, o de repente también en el ASTM, que es la Asociación Americana de Tecnología y Materiales, para poder ver el tema de barras corrugadas. Así que va a ser un tema muy interesante y como siempre muy entretenido, ¿ya? Antes de empezar, amigos, quiero ver quién ha sido la primera persona que se ha conectado el día de hoy. Ha sido nuestro amigo Daniel Santos Huaynacaki. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches. Gracias por haber estado primero en esta transmisión. También están saludándonos desde Arequipa. Miguel, ¿cómo estás? Mauro Castro también desde Arequipa. Muy buenas noches, amigos. Y también tenemos a nuestros amigos de Ancash, desde Juliaca. Víctor FC, ¿cuándo me van a entregar mis premios? Víctor, esta semana estamos cerrando el envío a nivel de Lima y la próxima semana estamos iniciando con los envíos a nivel nacional, ¿ya? Entonces, de repente la otra semana ya estaría regando los regalos de los ganadores hasta el webinar anterior, ¿ya, amigos? Así que desde el mes de julio, agosto, septiembre, y esta quincena de octubre estamos entregando los regalos. Así que esperen. Recuerden que el envío de estos regalos es totalmente gratuito. Ustedes no tienen que realizar ningún pago. Así que no se dejen sorprender, amigos. ¿Ya? Simplemente esperen y coloquen muy bien su dirección en el enlace que le vamos a estar dejando en los comentarios para que pueda llegar directamente su regalo, porque muchas veces me están colocando todavía Puno, Juliaca, Arequipa, pero no me colocan una dirección con una numeración, así que va a ser muy difícil que podamos llegar a ustedes, amigos. Eh, claro, Víctor, espero que, Víctor, cuando llegue tu regalo, mandes tu foto acá en los comentarios, ¿ya, amigo? Muy buenas noches desde Puno, ¿qué tal? Desde Arequipa, desde Ayacucho, muy bien. Desde San Martín. Bueno, amigos, quiero recordarles que ya estamos también con nuestras capacitaciones presenciales, así que este mes le toca a nuestros amigos de Comas. Vamos a estar con nuestra jornada de carpintería metálica en el distrito de Comas, específicamente en el Colegio Jesús Obrero. Vamos a estar ahí con nuevos proyectos innovadores relacionados a temas metalmecánicos, soldaduras, cortes, perfiles, cosas de sierra, todo lo relacionado al sector metalmecánico. Vamos a estar dictando esta charla el jueves y viernes en Comas, específicamente el jueves 17 y el viernes 18, ¿ya? Estamos, como les digo, en el Colegio Jesús Obrero, ¿ya? Y para nuestros amigos de Ayacucho y Huanta, vamos a estar el lunes 28 y martes 29, ¿ya? Así que prepárense para nuestras charlas presenciales. Recuerden, en Comas este 17-18 vamos a estar con nuestra jornada de carpintería y en Ayacucho y Huanta vamos a estar con nuestra capacitación técnica del acero, cómo construir columnas y zapatas seguras para vivienda. Ya saben, amigos, ¿ah? Eh, no te olvides de Tingo María, Julio David. Claro, para el próximo mes, Julio David, te esperamos. Así que esté atento a nuestras redes sociales que vamos a cerrar con las ciudades como Tingo María, Huánuco. Así que esté atento para que puedas tú tener acceso a nuestras capacitaciones. ¿Ya? Desde Tacna, José Luis Cisneros, soy de Pasco, desde Arequipa, muy bien. Recuerden también, amigos, que no se dejen sorprender. Nosotros, la Corporación Aceros Arequipa, no realiza ventas a través de páginas o a través de WhatsApp directo de las páginas de Facebook. Algunas son muchas páginas fraudulentas, los cuales simplemente les envían una cotización falsificada
¿Cómo pueden ustedes identificar? Recuerden que tiene que tener el logo de Aceros Arequipa, logo completo, el nuevo logo de Aceros Arequipa, y solamente se cotiza a través de nuestros vendedores, los cuales se encuentran directamente con los distribuidores, o si no, en el Facebook hay una página que te manda Aceros Pro para que se puedan ustedes comunicar. No hay ninguna venta directa, ¿ya? Así que por favor no se dejen sorprender, amigos. Jesús Llanos, ¿cuándo por Moquegua? Ya estuvimos por Moquegua, Jesús, pero no te preocupes que renuevo vamos a volver para el próximo año, este 2025. Bueno, amigos, entonces recuerden también que va a haber un enlace fijado en los comentarios. El primer enlace es para que ustedes se puedan inscribir para el regalo que tenemos, el sorteo el día de hoy. Recuerda que tenemos 10 kits de Aceros Arequipa y aparte tenemos una moladora. Y al final de la capacitación va a haber un segundo enlace fijado en los comentarios, el cual va a ser para que ustedes puedan ingresar y resolver un cuestionario de 5 preguntas. Si resuelven bien de forma asertiva, mínimamente 3 preguntas, van a hacerse acreedores del certificado, por favor, ¿ya? Así que ya saben, el primer enlace es para que ustedes se inscriban para el sorteo de los regalos y el último enlace al final de la capacitación va a ser para que ustedes puedan descargar su certificado en línea, pero tienen que responder de forma asertiva mínimamente 3 preguntas. Ahora sí, quiero presentar a todos ustedes a nuestro profesor el día de hoy, el ingeniero Carlos Reyes. Muy buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Hola, buenas noches con todos. ¿Cómo se encuentran? A ver, un poquito bajito, no sé si le puedo levantar un poco al audio. Ahí, ¿cómo va? ¿El audio? ¿Mejoró? Ahí está, pero a ver, vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos. Pero sí, a ver, ya está un poquito mejor. A ver, ahora sí, ¿qué tal, ingeniero? Muy buenas noches. Sí, buenas noches con todos, más bien, bienvenidos, muchas gracias en este taller, donde vamos a hablar de corte, habilitado y colocación de barras de refuerzo en hormigón armado. Vamos a hacer un taller bastante dinámico, bastante ameno, donde vamos a compartir posibles experiencias de lado y lado. Es súper bienvenido en el tema. Y a partir de esto, gracias más bien por la presencia a todos. Disfrutemos de esta capacitación. Lo importante es aprender. Nos va a servir mucho esta experiencia, como les digo, en obra, en la parte de industria, en la parte ya de construcción, inclusive hasta para recomendar los procesos y controlar. Esto es súper importante. Y también vamos a vincular este tema con la seguridad. No me adelanto mucho, pero ya en la presentación vamos a conversar de todos estos temas. Ok, ingeniero. A ver, me están diciendo si es que puede colocarse un poquito más el audio porque todavía se escucha un poquito bajito. Ahí, a ver. Ya subí un poco, ¿les parece ahí? Ahí creo que está mejor. Ahí está mejor. Un poco más por acá. ¿Ya? A ver si ahí le puede configurar, por favor, ingeniero. A ver. ¿Ahí les parece? ¿Cómo estamos de audio? Ahí está creo que bien. Perfecto. Me confirman nomás, no hay problema. Subimos todo. Todo sube, ingeniero, todo sube. Todos aprovechando. Como la seguridad de un fierrazo de Aceros Arequipa. Correcto. Esa es la idea. Trabajamos con seguridad. Ahí está. Ahora sí se le escucha mejor, ingeniero. Perfecto. Bueno, lo dejo con su presentación. Listo, señores, bienvenidos y arranquemos. Gracias. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Todavía, a ver, estamos subiendo ahí el PPT. Todavía. Yo estoy compartiendo la pantalla. Si no me confirman, y vuelvo a compartir. A ver. Todavía no se ha subido. A ver, creo que está por acá el sonido. A ver, vamos a verlo. Si no dejo de compartir, vuelvo a compartir. A ver, vamos a ver de nuevo si se puede compartir. A ver, estamos coordinando, no se ve nada. Está todavía, Giampiero todavía, no te preocupes, estamos ahí subiendo el PPT. Se escucha medio bajo, ya está, todavía no estamos compartiendo audio, muchachos. A ver. Ya, ahí lo pueden visualizar. Yo estoy compartiendo la pantalla. Sí. Ya está, ya está, ahora sí. Ya ahora sí se visualiza. Perfecto, listo. Y a mí, de mi lado, me confirman, voy a abrir la
pantalla para trabajar con el modo de edición. Listo. Bueno, avancemos, señores. Ruiz, ¿me confirma si para las preguntas terminamos el módulo o vamos recibiendo y tú me las compartes según vamos avanzando? Creo que al final del módulo sería para resolver las preguntas. Igual, amigos, ustedes dejen sus preguntas en los comentarios. Yo al final le voy a ir compartiendo al profesor. ¿Ya? Perfecto. Listo. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Gracias y vamos a ver y sobre todo a trabajar con la seguridad de un fierrazo. Y esto es súper importante, ¿no? Entonces, vamos a hablar de temas importantes, ¿no? Sobre todo, entender las definiciones que nos hablan los códigos. Vamos a hablar de normativa técnica y de ahí ya nos vamos a enfocar al tema eventual del corte y habilitado, que vamos a hablar de hacer refuerzo. ¿Por qué les hablo eventual? Porque vamos a ver unas partes donde podemos ver cómo se hace el corte, cómo se hace el habilitado, cómo debe ser esto de alguna forma figurado de manera industrial o en obra, ¿no? Vamos a ver cómo consideramos la colocación del acero y vamos a ver unos temas adicionales que nos van a servir sobre todo para entender el macro de todo el concepto, ¿sí? Entonces, nuevamente, empecemos y muchas gracias a todos, ¿sí? Partamos de algo, compañeros. Siempre es importante entender los textos, ¿sí? Es importante entender las definiciones para poder ir avanzando con el resto de conceptos y de criterios. Y esto es muy importante. Y gracias a todos los presentes, sobre todo porque vemos que hay bastante gente de Latinoamérica. Esto es súper importante. Y con esto estamos demostrando y ratificando que el conocimiento es universal, ¿sí? Al tener un conocimiento universal, esto nos refleja que los criterios que vamos a manejar o los conceptos son similares, si no es posible idénticos, a nivel de países, ¿no? Cuando hablamos de refuerzo corrugado, la normativa nos dice que es barras de refuerzo corrugados, mallas de barras soldadas, alambre corrugado o refuerzo electrosoldado de alambre corrugado. Es básicamente el macro del acero o las barras de refuerzo que se colocan dentro del hormigón, ¿no? Y esto elevamos el concepto de lo que denominamos hormigón armado, ¿sí? Barras de refuerzo es la varilla corrugada, ¿sí? Vienen en diferentes diámetros, obviamente según el país tenemos la definición de los diámetros que podemos trabajar, siendo estos en pulgadas o en milímetros, y en función de esto es la varilla. Básicamente no hay mayor ciencia en esto, donde es una varilla donde tiene un diámetro específico, ¿no? Y tiene una corruga. ¿Esta corruga para qué nos sirve? Para que tenga un tema de adherencia con el hormigón armado. Ya vamos a ver un poquito más adelante, pero esto es muy importante. La adherencia nos permite que el hormigón con la barra de refuerzo trabajen de una manera uniforme o como un solo elemento. Cuando hablamos de mallas de barras soldadas, básicamente es un paso más, por así llamarlo, donde la varilla ha sido colocada de una forma ortogonal, ha sido esta soldada o electrosoldada, y esta varilla se coloca directamente a nivel del encofrado, por darle obviamente el recubrimiento para trabajar en conjunto con la hormigón. Esta malla de varilla soldada o de alambre de refuerzo electrosoldado tiene que tener cierta configuración y de alguna forma en función de los diseños es cómo se coloca, ¿no? También tenemos el alambre corrugado. Cuando hablamos de alambre corrugado, sí nos puede llegar a la mente un tema que tenemos un elemento dúctil, flexible que permite para amarrar, pero también tenemos varillas de alambre corrugado que vienen en diferentes diámetros, ¿no? Entonces hay que tener, podemos utilizar estas también, todo, ojo, vamos a conversar con este tema, mucho viene en función del diseño estructural y de las recomendaciones que hemos dado, ¿sí? Básicamente las barras de célula de refuerzo, como ya vamos a ver más adelante, tienen una afluencia de 400 megapascales o 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Ya vamos a entender también de qué se trata esto de una manera bastante fácil, pero sí, vamos a dar énfasis en el tema de las definiciones, que es súper importante. Cuando hablamos de refuerzo transversal, colegas, pensemos en la mente, es un elemento que viene transversal a la varilla longitudinal. Normalmente el refuerzo transversal son los estribos, ¿sí? O elementos de refuerzo o insertos. La normativa nos dice el refuerzo destinado a resistir los efectos de los esfuerzos cortantes y de torsión. Qué interesante, ¿no? A nivel de diseño sismo resistente es súper importante el tema de los estribos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a generar o reforzar a la estructura para resistir justamente este tipo de esfuerzos, ¿no?
Tenemos obviamente el pandeo de refuerzo principal en las columnas, es decir, movimientos de este tema, ¿sí? O elementos sometidos de fuerza a compresión, ¿no? Entonces imaginemos un elemento que se presiona, que se aplasta, tiende a abrirse, ¿no? Entonces el estribo, al ser un elemento cerrado, permite generar un confinamiento, ¿sí? Son palabras bastante fáciles de entender, pero es súper importante, como les comento, entender esto, ¿no? Resistencia a la fluencia. Leamos. Resistencia a la fluencia mínima especificada o punto de fluencia del refuerzo. La resistencia a la fluencia o punto de fluencia deben determinarse en un esfuerzo de atracción que se denomina un ensayo de atracción, de acuerdo con las normas ACTN aplicadas. Entonces, ¿qué es un esfuerzo o la resistencia a la fluencia? Básicamente, colegas, es un número o una denominación que se le da a la varilla de refuerzo bajo cierto argumento que tiene que cumplir. Por ejemplo, en el hormigón sabemos que la resistencia, por ejemplo, a la compresión en función del diseño puede ser 180, 200 kilos por centímetro cuadrado, la resistencia a la compresión o en megapascal. Ingeniero, disculpe, se le fue un poco el audio. A ver, de repente directamente al micro o no sé, a ver. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí está mejor? A ver, sí, creo que ahí está mejor. Ahí está mejor, porque se le fue un poquito, se le fue todo el audio. Mira. ¿Ahí me parece? ¿Hasta dónde me escucharon? Sí, ahí está. Creo que hasta el inicio de la resistencia a la fluencia. Perfecto. Ya, entonces, repitamos esto, ¿no? Básicamente, resistencia a la fluencia. Es un esfuerzo que determina el punto de fluencia del acero de refuerzo, ¿sí? Entonces, son números o especificaciones que nos permiten determinar cómo va a trabajar la varilla o cómo yo especifico para que trabaje la varilla. Haciendo una analogía con el hormigón, por ejemplo, la resistencia a la compresión, igual es un valor que se denomina en megapascales o en kilogramos por centímetro cuadrado, que puede ser valores de 180, 200 kilos por centímetro cuadrado, pero es un valor, ¿no? Este valor, en combinación con el acero o la resistencia a la fluencia que tiene la varilla de refuerzo, nos permite determinar el diseño. Básicamente, según las normas ACTN aplicables, vamos a determinar que el esfuerzo a la fluencia es 420 megapascales. Entonces me van a decir, interesante está, pero ¿y qué es la fluencia? No? Tratemos de entender de una manera fácil qué es la fluencia. Entonces, imaginémonos, colegas, un resorte. Fácil, imaginemos un resorte. Si el resorte le estiro y le suelto, vuelve a su posición original. Perfecto. Al resorte le estiro y le suelto, vuelve a su posición original. Digamos que el resorte le va a estirar un poco más, le va a aplicar un poquito más de fuerza. Le estiro y le suelto, ya no volvió a su posición original. Le estiro y le suelto, ya se sigue deformando, ¿no? Hasta que un momento llegará que el resorte se me rompe. Eso es lo que se denomina esfuerzo a la rotura, que nos va a servir el FY, que es la fluencia, es justo el puntito en el cual mi resorte se empezó a deformar. Es decir, el paso del rango elástico al rango inelástico, donde las deformaciones se vuelven permanentes. Con esto va a ser facilito para ustedes entender que esto nos permite justamente este esfuerzo a la fluencia más la resistencia a la compresión del hormigón al trabajar en conjunto nos permite determinar una cuantía balanceada para el hormigón armado y generar un diseño para una estructura que sea sismo resistente, ¿sí? Y ahí vamos al tema interesante, ¿no? Cuando hablamos de gancho estándar, ¿no? Doblez en el extremo de una barra de refuerzo, ¿sí? ¿Qué hago yo normalmente cuando tengo la barra de refuerzo o los espigos? Eventualmente genero ganchos, ¿no? Es muy difícil ustedes que vean en obra, salvo el diseño, porque también depende mucho del diseño, que vean barras netamente rectas, ¿sí? Posiblemente esto genera así una longitud de desarrollo, pero lo recomendable es que las barras o los estribos, sobre todo, pero las barras tengan un gancho que puede ser a 90 grados o a 180 grados, donde estos ganchos nos permiten generar anclajes. Esto es súper importante. Imaginémonos, ¿no? Miren mi mano, si yo tengo aquí una barra recta y le trato de sacar, sale nomás. Pero si yo tengo un ganchito aquí, como que es más difícil, ¿no? Entonces, este es el núcleo del hormigón y esta es la barra. Entonces, este ganchito, en un eventual evento sísmico o en un eventual requerimiento por desempeño de la estructura, ¿sí ven? Trata de fijarse de mejor manera. Si a esto le sumamos una longitud adecuada, que por norma, más la corruga y un diseño adecuado al hormigón, más la cuantía y el diseño específico, estamos garantizando un tema de seguridad dentro de la estructura, ¿sí? Veamos aquí lo que nos dice, ¿qué es un gancho sísmico, no? Gancho en el extremo de un ingeniero,
Un ratito. No sé si se puede cancelar ahí un ruido ahí como si fuera externo. A ver, o de repente si es que no le colocamos el Yo, audio, a ver, hay que probar un poquito porque se fue un poco y se escucha un ruido interno. Ahí no se le escucha. sí, les activo mi audio, ¿sigue ese ruido? A ver, sí, no, sí, pero no se le escucha. Sí, Ujú. pero no es mi ruido, es alguien que está por Ah, ahí con sonido. ya, 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 ok. Pero ahora sí creo que se le escucha mejor, a ver. En efecto, hay un ruidito por ahí en el fondo, sí, pero no es el mío. Ah, ya, sí, Sí, bueno, sí, sí. por ahí estamos en el tema. Ya, volvamos. Gancho sísmico, ¿no? Entonces, básicamente el gancho sísmico son ganchos que se deben de generar a 135 grados, es decir, que estén dirigidos al núcleo del hormigón. Básicamente, estos ganchos a 135 grados trabajamos en estrellas principalmente, ¿sí? Pero ustedes también pueden tener elementos tipo barras, donde pueden generar ganchos a 185 grados, 180 o a 90 grados, pero siempre garantizando la longitud de desarrollo, ¿sí? Y bueno, hemos comentado bastante el hormigón reforzado, pero ¿qué es básicamente? Es el matrimonio entre la varilla de refuerzo o la barra de refuerzo y el hormigón. En función de esto tenemos un hormigón estructural o un hormigón reforzado, ¿sí? Esto es súper importante porque estamos hablando de un hormigón reforzado que va a trabajar en función de ciertas demandas que tenemos en función de un diseño, valga la redundancia, y esto permite que la estructura trabaje y se desempeñe de una manera adecuada. Sobre todo, el diseño tiene que estar garantizando el desempeño adecuado ante cargas gravitacionales, es decir, cargas viva, carga muerta, sobrecargas de uso o cargas dinámicas inclusive ya. Este tema de cargas dinámicas básicamente pueden ser vientos, cargas vivas, dinámicas o eventualmente el sismo, ¿no? Entonces tenemos que garantizar todo esto y en función de esto trabajamos con nuestro hormigón reforzado, que es por definición y compatibilidad de materiales, un material muy noble, la verdad, ya la mezcla del hormigón con la barra de refuerzo. Ahorita, ojo, estamos hablando de hormigón armado y en su momento, no es que separemos un poco, pero siempre es bueno saber que esto es otro tema de diseño y otro tema de conversación cuando hablaremos de aceros preesforzados, ¿no? O de hormigones preesforzados, ¿sí? Ese es otro tema donde se trabaja con cables, etcétera. Y estos aceros de alguna forma se comportan o tienen una denominación de aceros dinámicos, ¿no? Que trabajan, o aceros activos, mientras que el diseño de hormigón reforzado es un trabajo con un hormigón pasivo, es decir, empieza a trabajar luego de una demanda de algún esfuerzo, ¿no? Avancemos un poquito. Listo, entonces, como les decía, la fluencia, FY, resistencia especificada a la fluencia de refuerzo. Para no olvidarnos, nos acordamos del resorte. Es el momento en cuanto el resorte empieza a deformarse. Esto pasa exactamente con la varilla. Se hace un esfuerzo o un ensayo de tracción, donde a la varilla se le empieza a aplicar una carga y va a haber un momento en una curva, que vamos a ver más adelante, donde la barra empieza a pasar por su esfuerzo de fluencia. Básicamente, como les decía, en varilla de refuerzo tiene que ser 4.200 kilos por centímetro cuadrado o 420 megapascales. AS es lo que ustedes van a encontrar en los planos, en las memorias de cálculo, memorias estructurales o en los diseños. En la AS básicamente se representa la área de acero de refuerzo. Esto puede estar en centímetros cuadrados o cualquier unidad de área, ¿no? Y el AT, por ciertas consideraciones, pueden tener algunas variaciones de la denominación, pero básicamente se enfoca en las a ramas que maneja o tiene un estribo para generar el confinamiento de un elemento especificado. Básicamente puede ser columnas o vigas, ¿no? Aquí podemos apreciar una imagen donde estamos eh, observando el tema de la materia prima, cómo está trabajando, porque estamos trabajando con varas o varillas ya de refuerzo en longitudes estándar que nos van a permitir generar el siguiente paso, que es el corte y el figurado y posterior colocación en obra. LD, este es súper importante este término. Este famoso LD es la longitud de desarrollo, ¿sí? ¿Qué es la longitud de desarrollo? Es la cantidad o la longitud de varilla que debe estar dentro del núcleo del hormigón para garantizar la adherencia y que estos dos materiales trabajen como uno solo.
¿sí? Esta longitud de desarrollo entra acción para barras corrugadas, de alambre, corrugadas, refuerzos cruzadas, o de torones. Pero básicamente, como ustedes pueden ver en la imagen, ahora sí empecemos a ver un poquito, bueno, básicamente nos indica que es el anclaje del elemento o la barra que tiene que estar dentro del núcleo del hormigón. Y como les decía, este elemento, según el diseño, puede ser recto, como está en la imagen, puede ser un gancho a 90 grados, puede ser un gancho a 135 grados, o eventualmente un gancho a 180 grados. Lo importante de este tema es sobre todo que se garantice la longitud de desarrollo para tener un anclaje adecuado dentro del hormigón. Y como ya hemos visto, sobre todo en elementos con ganchos sísmicos, estos tienen que estar dirigidos dentro del núcleo del hormigón. Sí, ahí, ingeniero, se fue de nuevo su audio, a ver si le puede pegar un poquito el sonido a él. Ahí está, ¿está bien? A ver. Yo les escucho perfecto. Sí, ahí está mejor, ahí pegues un poquito, a ver. Sí, porque a veces se le va, como sigue comentando, pero se le va yendo y se lo ha ido poniendo de pasito. Ya vamos, podemos así a la oreja ya. Ajá. No hay ningún problema. Bueno, entonces, volviendo al tema, esto es importante. Esto en un estribo, colegas, es clave. Estamos en países donde tenemos que pelear con el sismo, es la palabra. Tenemos que pelear, tenemos que lidiar y nuestras estructuras tienen que estar diseñadas para soportar el sismo de diseño en función de los códigos de cada país. Y el gancho sísmico que estamos realizando aquí es súper importante porque esto nos garantiza el confinamiento y el anclaje de los elementos dentro del núcleo del hormigón, colegas. Esto de cajón tenemos que cumplir y es súper importante. Y no es muy complicado de hacer en obra, lo más fácil del mundo, pero tenemos que cumplir esto. Es súper importante. A veces no lo hacemos en obra, a veces hacemos ganchos de otra forma, a 90 grados por facilidad, o lo hacemos más cortos, que vamos a ver más adelante. Pero colegas, un tiempito mínimo por tomar estas consideraciones es súper importante para nuestra estructura, es súper importante. Estas consideraciones, como justamente nos comentaba Royce, estamos manejando a través de nuestra fuente, que es, como decir, el libro madre de diseño sismo estructural o sismo resistente para estructuras de hormigón armado, que es el ACI, ¿no? Que viene de la América. Y bueno, ya hemos visto un poco de definiciones que ya se nos están viniendo a la mente, recordando todos estos conceptos, y vamos a ver el tema de normativa y de certificación. Esto es súper importante entender. ¿Por qué? Porque para yo usar un material, tengo que estar seguro que el material cumple normativas tanto de fabricación y luego vamos a ver la normativa en función de los códigos de construcción. Pero de cajón, nosotros tenemos que verificar que nuestro material o nuestro producto cumpla la normativa técnica local y eso nos garantiza que el producto se va a desempeñar en función de acuerdo a lo que yo tengo en diseño. Entonces, si ustedes se fijan, ustedes podemos apreciar aquí que tenemos certificaciones de Ecuador, a través de Incotec, etcétera, que nos garantizan no solo el cumplimiento de normas locales, que es importante, pero también tenemos el cumplimiento de normas internacionales. Y esto, como nos dice el logo de Aceros Arequipa, nos da la seguridad de un fierrazo. Esto es súper importante, señores. ¿Por qué? Porque estamos garantizando que nuestra varilla de refuerzo cumpla una reglamentación local y aparte una reglamentación internacional. Y esto garantiza que nuestro producto va a satisfacer las demandas en función de las que fue diseñado. ¿Cuál es nuestro producto al final? La estructura de hormigón armado. ¿Sí? Entonces aquí podemos apreciar la denominación para todos los diámetros que manejan el cumplimiento de normas. ¿Sí? Básicamente aquí podemos ver las presentaciones del diámetro y la garantía del diseño, ¿no? Aquí podemos apreciar, estamos aquí en el SPOL, que es un certificado que se emitió aquí en Ecuador, donde estamos haciendo un ensayo de tracción, como yo les decía, que es un ensayo donde se estira la varilla, se ve el comportamiento, se ve el esfuerzo de rotura, donde vemos el tema de la fluencia, y básicamente estamos garantizando el cumplimiento de las normas, tanto locales como extranjeras. Y la norma madre, como hemos comentado, la norma madre es la americana, la norma ACPM, la A706. ¿Sí? Esta norma nos da todas justamente las premisas, tanto técnicas, físicas o mecánicas que tiene que cumplir el producto para que pueda ser utilizado en las estructuras de hormigón armado. Entre muchas cosas, habla de la fluencia. Este es el valor neto que tenemos que garantizar y adicional a eso,
también tenemos que garantizar la elongación, ¿sí? Entonces, si ustedes verifican, miren, esfuerzo de fluencia, perfecto, y la elongación. ¿Qué nos permite este tema? Garantizar que el acero de refuerzo va a tener una elongación o un trabajo en el rango elástico para que sea el elemento dúctil, es decir, que absorba energía en función de la deformación. Y esta ductilidad obviamente se transmite a nuestras estructuras de hormigón armado, que normalmente, cuando son aporticadas, estas trabajan en función de la deformación de la estructura para absorber la energía del sismo, ¿sí? Un poquito este tema es del gráfico que les había enseñado, les había comentado en las primeras láminas, donde aquí vemos este puntito, que es el esfuerzo de fluencia. Es decir, solo haciendo la analogía con el resorte, nuestra varilla se empieza a estirar, le quito la carga y regresa. Empiezo a estirar y regresa a su posición. Le empiezo a estirar y regresa. Pero empiezo a aplicar una carga mayor y empiezamos ya a tener una deformación. Este es el punto de la fluencia. Esto bien. Y este sería el esfuerzo de la rotura, el EPR, ¿no? ¿Sí? Ahorita estamos trabajando de aquí para acá. Esto es el rango elástico, es decir, donde las deformaciones no son permanentes, y este es el rango inelástico, donde las deformaciones se vuelven permanentes. Pero todo esto que está bajo la gráfica es la energía que puede absorber la varilla, ¿sí? Es la energía que absorbe la varilla. Disculpe, ingeniero, ahí se le escucha mejor, pero ahora de nuevo se le escuchó bajito. Ahí se fue el ruido de fondo, pero se le escucha bajito. A ver si puede subir un poco. Ya, yo sí estoy escuchando un ruidito de fondo. Sí, sí, pero ahí se habla. Ahí está mejor. Ya, veamos, perfecto. Sí, a ver, sí, sí, ajá, correcto. Ahí en esa parte, en la parte anterior, en la imagen anterior nos estaba mostrando este cuadro, ¿no? Entonces ahí usted comentaba que el F y E, el punto de fluencia, si yo veo el cuadro, más o menos está en un rango de 440, 450, ¿no? Correcto, Más o menos está exactamente. por ahí. Esto es justo lo que señalamos de acá, ¿no? Miren, aquí. 455. Y miren aquí, estamos por aquí justo en el mismo valor. Ajá. ¿Qué nos dice esto? Que no solamente estamos cumpliendo lo que nos dice la norma, ¿no? Mil disculpas que en el color rojo que le pongo, pero nos ayuda a resaltar, ¿no? Pero miren, la norma nos dice este valor, pero si nuestra varilla está en un rango mayor, significa que no solo cumplimos la norma, ¿no? Estamos sobre la norma, es decir, estamos dando... Claro, por encima. Correcto, exactamente. Entonces, a todos. ¿Qué significa esto? Que no solamente se cumple el rango mínimo que nos dice la norma o nos recomienda, estamos sobre la norma, y eso significa que nuestro producto va a tener un mayor rango de desempeño, como les decía, en el rango de energía o de trabajo. Es decir, ¿se cumple la norma? Sí. ¿Se sobrepasa? Correcto, también se sobrepasa la norma. Y esto es súper importante, ¿no? Ya nuestras estructuras, cuando empiezan a trabajar cuando empiezan a absorber un sismo, algún movimiento, nos van a agradecer esto, nos van a agradecer, es la verdad. Sí, claro, y el último punto, ingeniero, era el punto de rotura, nos comentó, ¿no? El que está más arriba ya. Correcto, exactamente. Entonces, igual, en el punto de rotura, si ustedes ven, observan 607. Si no estoy mal, me parece que la norma está en 590, me parece. Así es. Pero exactamente aquí vemos 507, entonces, miren, adicional a esto, todo este rango adicional, si ponemos lo que nos dice la norma, el gráfico podría ser algo así. Entonces, si ustedes observan esto de aquí, lo que les vaya así, es más energía que tiene la varilla. Es decir, sobrepasa la norma, y esto, aunque no me crean, nos va a agradecer nuestra estructura al momento que sea solicitada. Así de simple. Entonces, en un movimiento sísmico, ¿no, ingeniero? Claro, perfecto. Uf, ya saben que eso es lo que nos encanta, ¿no? Y ustedes, colegas, tienen que entender que no es solamente cumplir la norma. Si yo la sobrepaso, es mucho mejor, y eso es mucho más importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo un rango de seguridad. Nosotros normalmente en estructuras de hormigón armado sí manejamos factores de seguridad, ¿no? Pero aquí en este caso, al tener un adicional, estamos garantizando que la estructura en un momento sísmico, en un eventual desempeño sísmico, se va a comportar de mejor manera, ¿sí? Sobre todo, como les decía, para estructuras que son dúctiles. Correcto. Entonces, bueno, estos son básicamente resultados o informes de lo que trabaja la varilla y los ensayos de doblaje.
estos ensayos de doblado, no me voy a detener mucho aquí, ya vamos a ver mejor en las imágenes cómo deben trabajar, pero estos ensayos de doblado se orientan a que la varilla debe ser doblada en función de un mandril específico o de un diámetro mínimo de doblado, y la varilla no debe presentar ni fisuras, ni aristas, peor aún roturas, ¿no? A veces me dicen muchas veces, es que la varilla se rompió o la varilla se fisuró. ¿Qué hacemos ahí? Entonces ahí hay muchas consideraciones, pero yo a veces les digo increíble, ¿no? Y a veces es solamente por doblar mal. Ten mucho cuidado en esto. Los ensayos de estos justamente es con doblados correctos que la varilla se comporte de una manera adecuada. Muchas veces cuando se dobla mal, la varilla se fisura o se fractura, entonces yo digo mejor, colegas, es preferible a veces que cuando yo figuro mal, y yo sé que está mal figurado, que hay diámetros mínimos donde yo debo determinar cómo se dobla la varilla, pero si yo doblo mal y la varilla de alguna forma se comportó mal, perfecto, pero si a veces la varilla no se comporta mal, inclusive puede tener microfisuras, y este tema es complicado porque yo no me doy cuenta y puedo colocar en mi estructura, ¿no? A veces es preferible que las varillas, al ser figuradas mal, tengan estos fusibles y que nos indiquen, ¿saben qué? Figuraste mal, pero no es problema de la varilla, es problema porque tú figuraste mal, no cumpliste la normativa. Ustedes cojan un clip y doblenlo a 0 grados por poco, a 90 topas, empiezan y se les va a romper. Entonces es una manera mala de doblar. Aquí por eso tenemos ciertos parámetros y recomendaciones que nos dan para hacer un doblado adecuado, ¿sí? Entonces la varilla cumple los productos, se sobrepasa inclusive, a veces el material es muy noble, muy bueno, de la mejor calidad, pero tenemos que compartir eso con un eventual y un adecuado tema de corte y doblado, ¿no? Y colocación ya en obra, ¿sí? Aquí es un Sí, poquito. así. Nativa, Sí, sí, ahí, ingeniero, por ejemplo, Freddy Montesino nos dice, la mala práctica, doblan de más y después regresan la barra corrugada. Pues no, terrible. eso es una Sí, sí. mala práctica. Justo, esa mala práctica es terrible, porque miren, yo doblo la varilla, ay, no me salió mal, le enderecemos. La enderezo. Volvamos a doblar. Y para que se rompe. Yo digo, mejor que se les haya roto. En serio, Sí, para que mejor. Y para que no usen eso, porque aparte de que hacen mal, van a usar un producto que está mal hecho, mal trabajado. Lo que peor en el caso es que muchas veces la varilla se hace este tema de cosas y tienen microfisuras y yo no me doy cuenta. Y no pasó nada, coloco. Entonces esta varilla ya está preesforzada y eso tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Pero en resumen, compañeros, como les decía, los esfuerzos con los que debemos trabajar son en megapascales, ¿no? Básicamente nos va a servir estos dos datitos, ¿sí? Para nuestros diseños y para ver cómo trabaja la varilla. Es decir, que la fluencia sea 420 y que la elongación sea mayor al 14%. Con eso estamos tranquilos. Pero ustedes ven que la varilla de acero de Arequipa sobrepasa esta normativa. Y eso es importante. Nos garantiza que nuestras estructuras y nuestros sistemas, por así decirlo, van a trabajar de mejor manera. Y si eso complementamos con buenas prácticas constructivas, colegas, estamos totalmente al otro lado. Esto es súper importante, ¿sí? Ahora, ojo, ustedes también tienen que estar claros en una cosa. Ya sabemos definiciones. Esta es nuestra varilla o barra de refuerzo. Perfecto. Y tienen diferentes diámetros. Pero ustedes tienen que estar seguros también del producto que utilizan, colegas. Claro, nuestra varilla nos avisa qué diámetro está trabajando. Perfecto. Nos dice con qué diámetro. Nos dice el AS42. Cuando hablamos de 42, hablamos de grado, de grado 42, estamos hablando de una fluencia de 420 megapascales, es decir, que estamos trabajando con la fluencia que nos especifica. Pero colegas, algo que es súper importante, así como estamos viendo el diámetro o la fluencia, es el nombre del producto que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, ustedes cuando estén en obra, estén en sitio, estén configurando y estén trabajando, estén seguros que están usando el diámetro adecuado, lógicamente, la fluencia que especifican, porque recuerden que hay aceros especiales donde podemos poner otro tipo de fluencias que sí nos permite la norma, pero recuerden que el acero que tienen que trabajar es el que estamos recomendando, exactamente el de acero de equipo. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo todo lo que estamos conversando, ¿no? Pero adicional a eso, estemos seguros que lo que nos recomiendan o lo que nosotros necesitamos es así. Si yo quiero usar acero de Arequipa, perfecto. Mi acero de Arequipa tiene que tener todas estas especificaciones, ¿sí? Estemos seguros de ese tema. Adicional a eso, ustedes van a tener en el material cuando les llega su etiquetado. ¿No? Con esto va solamente la material
tecnología, pero adicional a eso ustedes también pueden verificar y pedir y sugerir el tema de certificados que cumplan la normativa, que igual pueden hacerlo en esa otra parte, y adicional a eso también ver eventualmente la trazabilidad o el lote del producto. Eso nos da una cadena para ver de dónde viene el producto, cómo se lote, cómo se fabrica. Entonces, perfecto, y estamos garantizando toda nuestra calidad y presentación del material. Volvamos un tema con la que decía, ¿no? Estemos seguros. Nuestro país de procedencia, la normativa 706. Cuando hablamos de grado 60, según el país, pero básicamente en nuestro, hablo por Ecuador, por ejemplo, cuando ponemos grado 42, determina que es por las unidades, estamos hablando de 42 o 420 megapascales, pero por normativa STM, el grado 60 es el unidad 420 megapascales o como 4000. Sí, ingeniero, disculpe, se le fue el audio de nuevo, a ver si no se le escucha bien, a ver, Ahí, el micro, a ver si se puede pegar un poquito el micro, a ver. ahí, yo estoy aquí ya con el micrófono. Ahí está, ahí sí está, ahí está bien, ahí está bien, ahí sí se le Sí, escucha bien. perfecto. Mil disculpas, señores, también un poco el tema aquí en el país estamos con cortes y creo que afecta bastante el tema de la continuidad Claro. del Internet, ¿no? Pero estamos bien, lo importante es que veamos todo esto y repetimos las veces que sean, no hay ningún problema, ¿no? Sí, Básicamente, ahí justamente, ingeniero, disculpe, no se le escuchó muy bien, pero usted está indicando el tema de cómo poder identificar, ¿no? Acá nosotros tenemos la barra corrugada, que tiene el tema de el diámetro que usted marcó, el AS42, que corresponde a los 420 megapascales, que es la influencia, el nombre completo que tiene que tener Aceros Arequipa, diámetro, bueno, en este caso es un marcado que es para Perú, ¿no? De las, exactamente. que por ejemplo, esto es una barra binorma, que es tener igual la soldadura W, ¿no? Correcto, perfecto, y es así. Pero miren, en resumen, colega, son unidades. Lo importante es cumplir, independientemente del país. Podemos trabajar con el sistema internacional, el sistema inglés, el MKS, no importa. Pero aquí tenemos la equivalencia, miren. 420 megapascales. Esto es importante. Bien, bien que me recuerdas también, Royce. Aquí hay un tema que es súper importante. Esta relación R sobre FY es la relación rotura sobre fluencia. Cuando la relación rotura sobre fluencia es mayor al 1.25, esto me garantiza que la varilla que yo estoy utilizando puede ser utilizada en estructuras o en diseños sismoresistentes. Es súper importante este tema. Ustedes pueden verificar en la CI, con la normativa local, donde les dicen la división entre fuerza a la rotura sobre la fluencia, que es mayor al 1.25%, ustedes están garantizando que ese producto puede ser utilizado sin ningún problema para diseños sismoresistentes, es decir, garantizando el comportamiento dúctil de las estructuras. Es súper Acá, importante. ingeniero, entonces, disculpe, acá es rotura sobre fluencia, ¿no? Exactamente. Rotura sobre fluencia. Y tiene que ser mayor a 1.25, como está indicando acá. Esto es. Perfecto. El Ahí, FR sobre el ok. famoso FY. Correcto. Ok. Es la Ah, nomenclatura. Si regresamos nomás un poquito acá, no pasa nada. Es el gráfico. Es dividir este valor que tenemos aquí, del FR, dividimos este valor para el de la fluencia. Y esto tiene que ser mayor a 1.25. 1.25. Sí, eso Ah, nos ya. da los Ok. códigos de producción. Es súper importante este tema, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando del diámetro del acero, la fluencia, pero también si tenemos estos valores, automáticamente podemos verificar esto y nos permite trabajar para el elemento que nos permite trabajar para elementos dúctiles de diseño. Es súper importante este tema, ¿sí? Y otra cosa, ¿no? La letra W significa que el acero es soldable. Pero ojo, aquí también hay que tener mucho cuidado. Para hacer elementos soldables, mi recomendación, básicamente también están los códigos, usted tiene que seguir lo que dice la recomendación del código de la AWS, específicamente en el capítulo D, en el D1.4. Que no me puede la AWS de 1.4. Con eso ustedes pueden garantizar el tema de la soldabilidad. Esto también es súper importante, ¿no? Entonces yo puedo garantizar la continuidad de elementos
en función de los temas, ¿no? El uno es el traslape, el otro es la soldabilidad. Pero para soldar, ojo colegas, tenemos que garantizar la normativa que nos recomienda, que es la AWS de 1.4. Y para traslapes, básicamente vemos lo que nos dice el ACI, de la longitud de desarrollo, que para traslapes puede ser 44 veces el diámetro de la varilla o 60 veces el diámetro de la varilla para zonas de esfuerzos que yo no conozco, básicamente. ¿Sí? Y listo, bueno, estamos hablando bastante de cosas técnicas, ¿no? Es súper importante esto y tratemos de tener conceptos y criterios claros, ¿no? Hemos hablado de definiciones, hemos hablado de normativa y hemos hablado de códigos, ¿no? Básicamente el código madre es la CI, ¿no? Y a través de eso marcamos toda la normativa y recomendaciones para diseños sismo resistentes para estructuras de hormigón armado y para materiales estamos basados en la normativa ASTM. Perfecto. Entonces, listo. Sigamos avanzando un poquito más. Corte y habilitado de acero de refuerzo. ¿Qué hacemos con el acero de refuerzo una vez que tenemos la materia prima o la varilla? Hay que cortar en sitio y figurar. Sí, es una opción, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En función de una planilla que debemos tener de algún plano o de un diseño estructural, ojo, que aquí estamos hablando de seguridad. Entonces, yo tengo que regresar a mi estructura y ver qué recomendación me da el plano. Tengo que figurar esquivos de 15 por 15, 20 por 20, en diámetro de 8, 10, 12 milímetros, no sé. Pero tengo que ir a las recomendaciones que me da mi diseño. No es porque tengo que ir a una construcción, digamos, informal y decir, para una casita de 2 pisos voy a hacer columnas de 30 por 30 centímetros y poner luces de 5 metros. No, no. Todo obedece a un diseño, colegas. Y esto es súper importante. Recomendemos y especifiquemos que detrás de una edificación o detrás de una construcción estén profesionales por detrás, que hayan generado y trabajado con el diseño, tanto arquitectónico y eventualmente ya con el diseño estructural. Siempre los profesionales nos van a ayudar a garantizar el desempeño de estas estructuras. ¿Para qué? Tenemos que pelear con el sismo, ¿no? En función también de la importancia de la estructura. Y bueno, si tenemos que hacer en obra, bueno, figuremos en obra. Tenemos las varillas rectas, cortadas, pueden ser dobladas, pero podemos utilizar herramientas manuales industriales o semi-industriales para garantizar el cumplimiento de las dimensiones, dobleces, de anchos y de medios. Entonces, aquí tenemos el típico mesa de doblado en obra, ¿no? O el tablero de doblado o la mesa de doblado. ¿Listo? Ingeniero, ¿Sí? solamente para también informarle o también comentarle a sus amigos de Perú que figurado, o a nuestros amigos de Bolivia que nos están viendo, de Colombia, figurado quiere decir doblado, armado en obra, ¿no? Correcto. Correcto, sí, 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 exactamente. sí, porque es el término que se utiliza en Ecuador. Son sinónimos, sí, sí, a veces hablamos de lo mismo, es la verdad, ¿no? Pero son términos análogos y sinónimos. Figurado es cómo voy a doblar en obra, ¿sí? Así es, correcto. El figurar es doblar, ¿no es cierto? Y tenemos que ver cómo doblamos, ¿no? Entonces, aquí en Ecuador, por ejemplo, el nombre científico, por así decirlo, es el burrito de trabajo, ¿no? Es la mesa de trabajo, mesa de doblado. Pero miren lo interesante de esta imagen, colegas, y esto es un tema de análisis, ¿no? Tenemos la plancha, justamente, hemos colocado dos pletinas soldadas para colocar nuestra barra. Aquí tenemos el tubo que nos permite, una vez que colocamos la varilla, cortarla y doblar. Entonces, por ejemplo, yo pongo aquí mi varilla, coloco el tubo y me permite generar el doblez, ¿cierto? Ahora, estos topes son los que me van a permitir hacer, por ejemplo, un estribo de 15, 20, 22, 25, etcétera, ¿no? Pero en su momento ya vamos a conversar si esto está bien o esto está mal. No sé ustedes a simple vista cómo le ven, ¿no? Pero pensemos un poco en la obra y en lo que ya hemos comentado. El doblado o el gancho cerrados permite que el acero se pueda sobre esforzar. Y esto, eventualmente, colegas, estos topes no están bien. Actualmente esto tampoco para generar ángulos rectos. Aquí tenemos que tener otro tipo de recomendaciones que ya vamos a ver más adelante, pero tenemos que tener un tema de topes de doblez adecuados. Por eso, colegas, cuando vamos a hacer figurado o doblado en obra, tenemos que manejar las recomendaciones que nos dan los códigos de corrección. ¿Para qué? Para garantizar simplemente el arquito y que la varilla o la barra de refuerzo no se nos sature. Ustedes pueden apreciar la imagen de aquí.
estamos viendo una máquina justamente para corte, ¿no? ¿Se fijan? La máquina coge, corta y listo. Normalmente el trabajo se puede hacer con un disco de corte, con una moladora, pero también existen herramientas semi-industriales que nos ayudan a hacer el corte. Lo importante de esto, señores. Sí, vamos a figurar de manera adecuada, vamos a doblar de manera adecuada, vamos a cortar, vamos a armar de manera adecuada. Pero a esto también tenemos que sumarle el tema de la seguridad. Y ojo, señores, pensemos siempre en la productividad en obra. ¿Qué es lo mejor utilizar? Ustedes tienen la decisión, tienen que pensar, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a utilizar el acero? ¿Voy a figurar con sitio? ¿Voy a figurarlo con máquina? ¿Voy a tener un figurado industrial? Tenemos un proyecto, ¿por qué? Al final de cuentas, la garantía de su producto, que es al final la construcción o la edificación, se basa en un montón de cosas que están atrás. Pero al final de cuentas, si ustedes también piensan en productividad, señores, van a ganar tiempo o rendimiento y eso se convierte en un beneficio económico. Entonces pensemos siempre en qué es lo que mejor nos conviene para la obra, dentro de todo el cumplimiento, obviamente, de especificaciones informativas. Al final de tiempo, tenemos que ganar un tema de rendimiento. ¿Sí? Hablemos de figurado industrial, ¿no? Igual está en función de una planilla que se recibe, pero tenemos un tema de figurado industrial o semi-industrial, donde ya utilizamos otro tipo de maquinaria para figurar las varillas o doblar las varillas de una manera adecuada. Solamente en esta imagen que tienen aquí en esta máquina semi-industrial, fíjense el diámetro de doblado o el material o el top. No es una varilla, no es una varillita. Esta imagen de aquí. Ahí, ingeniero, disculpe si le podríamos hacer el zoom de repente ahí con la lupita para poder ver la máquina, ¿correcto? Ahí ya Ahí lo, está. sí, sí lo Ahí está. logramos. Ya Sí, vamos sí, ahí se ve rápido. perfecto. Ahí, ahí, vamos para acá. Entonces, miren, Ahí aquí, está. si ustedes se fijan, miren, aquí vamos a hacer un figurado con una máquina semi-industrial. Obviamente, con las consideraciones de seguridad para que la máquina no vibre, trabaje de mejor manera. Pero bueno, es semi-industrial. Pero miren los topes que tiene la máquina para generar el doblado. Ingresa la varilla, se dobla. Entonces, miren, aquí no es que estamos poniendo una varillita así nomás. Estamos poniendo un tope para garantizar el doblado que ya vamos a ver más adelante. Esto, señores, es súper importante porque con esto estamos garantizando que la varilla no se esfuerce, no se preesfuerce o no se nos altere el momento de doblar. Estamos garantizando el doblado adecuado de la varilla. ¿Sí? Y con eso, miren, ustedes como pueden garantizar también un tipo de estructuras prearmadas en obra. Ustedes pueden garantizar columnas, vigas, pilotes, prearmar en obra, o en planta, perdón. Para esto se transporta y llega directamente a obra de armado, pero es un acero que está eh, garantizando el tema de normativa. Veamos un poquito aquí con la lupa, por ejemplo, si pueden ver aquí. Ingeniero, ahí en la figura anterior que usted nos mostró, en la imagen anterior de la persona que tiene esta máquina de doblado, usted nos hacía hincapié en el tema de que tenía estos topes que son, nosotros acá le decimos encamisetado, ¿no? Porque Ya, es un pin central, ajá, sí, es un esa es pin la central palabra. en el cual va un encamisetado de diferentes diámetros de acuerdo al diámetro de la varilla que vamos a utilizar, ¿no? Correcto, no es que Perfecto, solamente se utilice uno solo, ¿no? correcto, exactamente. El grado de doblado o ángulo que tiene que garantizarse en la varilla depende mucho del diámetro de la varilla y en función de eso se coloca el pin o el tope que es justamente para garantizar este doblado, que depende de la varilla. Obviamente a mayor diámetro del pin o del tope que garantizamos. Ya les voy a dar unas pautas que se deben hacer en obra y tenemos unos eh, buenas ayudas didácticas que Arequipa nos presenta a nosotros justamente para garantizar el doblado en obra, ¿no? Volviendo acá un poquito a la imagen, miren ustedes aquí, pueden ver que los ángulos son cerrados, no es a 90 grados, tiene una curvatura. Esto garantiza que la curvatura se va a comportar de manera adecuada. Claro, vamos a ver un poco más adelante, pero no, pero esto me quita, no estoy garantizando la función o no estoy garantizando el área efectiva. Consideraciones que tenemos que hacer una vez que hacemos el habilitado o el doblado en obra. Entonces, veamos estas imágenes que son súper interesantes, ¿no? Vamos a ver acá. Miren esta imagen, qué interesante. Tenemos
podemos apreciar que tenemos el acero de refuerzo y estamos colocando tuberías o mangueras. Recordemos, colegas, que es súper importante saber por dónde debo colocar las mangueras o las tuberías dentro de mis estructuras, es decir, respetando los diseños. Porque miren, esto eventualmente o puede afectar a la instalación eléctrica o puede afectar a la estructura por colocar en elementos que no, en lugares que no son adecuados. Por ejemplo, si bien es cierto, este es un muro, trabaja corte, pero posiblemente yo puedo estar generando con cavidades o lugares donde no ingresa bien el hormigón, o puedo generar afectaciones a la misma instalación y generar reparaciones. Entonces, yo tengo que cumplir las especificaciones. Aquí hay algo también interesante con esta imagen de acá. Disculpe, ingeniero, acá en la imagen anterior no se le escuchó bien, pero acá estábamos viendo el tema de una tubería, nos comenta, ¿no? O sea, esta tubería, esta imagen en negrito, que está viendo ahí, que está pasando por dentro, digamos que este es un muro, ¿no? Un muro parece esta. Exactamente, es un muro, sí, sí, lo que vemos es un muro, justamente, y estamos viendo que la tubería, en este caso es una tubería de luz, no pasa de una manera adecuada por donde deberían ser las recomendaciones claras. Entonces, Sí, ojo, sí. recuerden que no es solo el tema del habilitado, perfecto, armé el acero de refuerzo, está perfecto, pero también tengo que chequear cómo van las instalaciones dentro de mis soportes, porque están sirviendo de soporte el acero de refuerzo. Tenemos que chequear que una vez que se habiliten también las instalaciones con las tuberías pasen por los lugares adecuados y específicos, no pasen por cualquier sitio, porque eventualmente pueden afectar, ¿no? No sé si han visto ustedes muchas veces vigas o columnas donde tienen embebidas tuberías o pasan tuberías por lugares que no son los adecuados, o son lugares de esfuerzos máximos. Entonces, la estructura puede estar diseñada perfecto, puede estar habilitada y armada muy bien con el acero, pero estas instalaciones deben también ser colocadas, ¿no? Entonces, esto les permite tener mucho ojo, ¿no? Ah, un tema acá, perdón que me vuelva acá, antes de que se me pase, ojo, ¿no? Miren el trabajador cómo está, ¿no? Tiene guantes de seguridad para trabajar. Entonces, esta es otra cosa súper importante. Aparte de cumplir la normativa con el acero de refuerzo, tenemos que cumplir también las recomendaciones de seguridad para nuestro personal en obra, ¿no? ¿Sí? Aquí vamos a ver la imagen de acá de la derecha, donde podemos ver obviamente que nuestro personal está con equipo de seguridad, reflectivos, cascos, pero están figurando en obra, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, el figurado en obra también tiene que tener mucho cuidado, ¿sí? Podemos cumplir las normas, las especificaciones, temas de seguridad, pero también cumplamos un poco el orden, ¿no, colegas? Pensemos en el orden. Miren aquí el material en este lado. Si podemos ver aquí. Estamos empezando a presentar. Ahorita no se nota mucho, pero empezamos a tener desorden en la obra, en el proyecto, ¿sí? Bien, material regado por aquí, regado por acá. Entonces, esto también nos implica mucho en los temas de rendimiento, porque recuerden que para el habilitado del acero, yo también tengo que tener el material cerca de donde voy a armar. Tengo que tener de una manera ordenada. Voy a tener estivos variables o estivos continuos. Entonces, yo tengo que tener cerca de mi zona. Imagínense que el momento que yo figure, arme, desordene y me ponga a hacer el habilitado de X columnas o de X ligas y no encuentre el material y me ponga a buscar ese rato, estoy perdiendo tiempo, colegas. Entonces, es súper importante también manejar los temas de rendimiento, de control y de administración del material. ¿Sí? Entonces, estamos cumpliendo normas de figurado, perfecto. Estamos cumpliendo las especificaciones de armado de mi proyecto, perfecto. Pero también veamos los temas de seguridad, personal para figurar, para habilitar, y veamos también el tema de orden. Es súper importante. Imagínense, colegas, que yo empiezo a figurar el material y dejo en este punto aquí y luego quiero habilitar el muro de acá, por así decirlo. Y el material que necesitaba aquí quedó abajo del material que figuré. Imagínense el trabajo que es poner personal para mover, volver a coger y poner. O eventualmente el material que muchas veces queda en sitio directamente en contacto con la tierra tiene más riesgo de coger humedad y oxidarse, ¿no? Entonces hay que tener mucho tema en eso, porque claro, hay que tener cuidado y proteger a nuestro material, como ya vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Miremos estas imágenes de aquí. Obviamente aquí tenemos cintas de seguridad, cintas de peligro. Aquí podemos apreciar este tema, líneas de seguridad. Y miren acá, estamos de alguna forma también habilitando el acero, pero teniendo también cuidado, colocando
tensores, ¿no? Aquí sí podemos apreciar a un trabajador que está ahí, podemos ver que también está manejando arneses de seguridad. Entonces, claro, el tema de habilitado es súper importante, es la normativa, pero no nos desenfoquemos porque también es prioritario el tema de la seguridad en obra. Aquí, por ejemplo, miren, esta imagen es bien didáctica, ¿no? Aprovechamos un anclaje aquí para garantizar la posición del acero. Esto no está mal, está bien, porque estoy garantizando el acero, hago una unión y garantizo la posición del acero. Esto es importante. Y volvamos a este punto, el recubrimiento, colegas. El recubrimiento que nos recomienda la norma o que nos recomiendan los diseños estructurales es súper importante, porque esa capa de hormigón, de recubrimiento que nos permite cubrir el acero, va a garantizar que el acero y el hormigón armado futuro no se degrade y no se oxide. ¿Por qué? Porque estamos garantizando que con este recubrimiento ya no va a ingresar oxígeno y el proceso de oxidación, que es normal en cualquier metal, se va a limitar y ya no va a aparecer. ¿Por qué? Porque ya no hay oxígeno. Entonces es súper importante garantizar dentro del habilitado y colocado del acero también los recubrimientos, garantizando lo que nos digan las especificaciones y la normativa vigente. Normalmente el recubrimiento mínimo es de 2.5 centímetros, ¿no? Obviamente depende mucho de la estructura, podemos en cimentaciones tener recubrimientos de 5, 7, 5, 10 centímetros. Ahí, ingeniero, con el tema de por ejemplo, que estamos viendo, este que ha marcado, que tenemos como un tope para que justamente el encofrado respete el recubrimiento que va a tener con esta malla. Acá en el tema, en Perú, mayormente cuando hacemos muros pantalla, cuando vamos a tener muros anclados, se hacen unos vaciados, y ahí se saca una especie de concreto que ya va a tener la medida del ancho que queremos de la placa, ¿no? Por ejemplo, las medidas de 30, 25, 20, se hace una especie de un rectángulo, de un prisma, que va a tener pues esas medidas de 5 por 5 centímetros por 30 de ancho, 20, 25, dependiendo de lo que vamos a necesitar, ¿no? Para que justamente ya tengamos el concreto y no se esté utilizando mucho quizás el tema de fierro corrugado, de repente tuberías que puedan hacer un poco dañino, ¿no? Sí, correcto. No, no, perfecto. Es que es clarísimo esto. Entonces, la idea es garantizar la separación del acero garantizar el recubrimiento del acero en el elemento determinado. Para eso podemos usar o varilla, o acero corrugado, o separadores plásticos, o los separadores de hormigón, o los cubos de hormigón que se fabrican en sitio, ciertamente, sí, o prefabricados. Lo importante es garantizar, como les digo, la posición del acero de refuerzo. Súper importante, ¿sí? Por ejemplo, debemos ver en la imagen de la derecha, aquí algo también que es importante. Miren, el orden, ¿no? ¿Sí? Yo ya tengo acomodado el acero que yo necesito, entonces es mucho más fácil transportar. Recuerden que nosotros podemos trabajar tanto en proyectos grandes como en pequeños, ¿no? Si ustedes observan, esta distancia de aquí es grande, ¿no? Y este material tiene que ser llevado por la grúa, ¿no? Por temas de seguridad. Pero miren, si yo tuviera desordenado, tuviera incompleto el material o mal clasificado, el bajo rendimiento que yo puedo tener, no por el armado, sino solamente ya por el transporte, ¿no? Perdón. Creo que ahí se le escucha un poco mejor, creo, ingeniero. A ver, se movió, a ver. Acomodé la falta técnica, ahí parece que está mejor. Ahí está perfecto. Estos auriculares, perdón, prefiero usar a veces estos que son de cablecito a los inalámbricos por la conectividad. Vean, si con esto a veces hay problema, imagínense los inalámbricos. Pero hay que darnos soluciones, de eso se trata, en el proyecto y en esto. Miren, transporte de material, ¿sí? Garanticemos y ubiquemos el tema de cómo tiene que ser transportado de una manera adecuada y clasificado. Con eso nos ayudamos mucho en obra, la verdad, el momento de garantizar, ojo, no solo el colado, no solo el montaje, es el rendimiento, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, algo importante. Estos son los famosos anclajes que nosotros dejamos libre para garantizar la continuidad con el elemento nuevo, ¿no? Aquí es importante ver esta imagen que vemos aquí, porque si ustedes observan, aquí tenemos los ganchos que habíamos visto al inicio, ¿sí? Con estos ganchos, independientemente cuando venga el nuevo elemento, ya estamos garantizando el anclaje para garantizar la continuidad del elemento. Sí, porque todo depende también del diseño y del proceso constructivo que nosotros manejamos, ¿no? Aquí podemos ver un prearmado en obra, esto también sea muy importante. Muchas veces el proyecto no me garantiza las condiciones en ese momento para hacer
voy a colocar. Lo ha ayudado de alguna forma mecánica. Esto es importante porque una vez que yo tengo prearmado voy a garantizar el rendimiento. ¿Por qué? Porque es importante que mi gente se mantenga ocupada, que tenga un rendimiento adecuado. Podemos apreciar las imágenes, vemos que el material está ordenado, están ayudados y apoyados por grúas y están todos con el equipo de seguridad adecuado. Y miren, ahí están los resultados. ¿Sí? Tenemos aquí el encofrado, estamos analizando la separación, tenemos un armado muy bien. Sí, se ve correcto ahí que estaba muy bien el armado y el colocado, ¿no? Justamente lo que usted indicaba, si nosotros hacemos un correcto figurado, un correcto armado, desde la parte de la creación, ya al momento de colocar el encofrado, pues va a quedar de mejor forma, ¿no, ingeniero? Inclusive es un tema, como decía, de rendimiento y de garantía de nuestro trabajo, porque puede venir el fiscalizador de obra a revisar o el supervisor de obra y decir, no, esto está mal armado, esto no está así, esto no está bien, cogen, revisan. ¿Y qué es lo que nos dicen? Armen, corrijan. Bueno, vamos. Pero ¿qué pasa si el hormigón ya está llegando? Entonces empezamos con sustos. Todos estos temas vinculan siempre a una sola cadena, que es la garantía de nuestro producto. Miren aquí una imagen que es súper importante. ¿Cómo yo mido en este elemento de aquí? ¿Cómo debo yo de medir las dimensiones? ¿Sí? Este es un elemento tomado al azar, pero la recomendación y lo que nos dicen es cómo yo debo medir es a través de las dimensiones exteriores. Con esto, si el elemento está aquí de 10 centímetros, 11 centímetros, mido en función de las dimensiones exteriores. Y miren, con eso yo les decía que ya garantizamos que mi estribo o mi elemento estructural está teniendo las dimensiones que por diseño son. Si, por ejemplo, este elemento me pedía el diseño que sea de 10 o de 11 centímetros, yo cojo y mido exterior, 11 centímetros, perfecto, no hay ningún problema. Estamos garantizando un gancho adecuado. Esta curvatura es el famoso diámetro de los lados. ¿Sí? Aquí vamos a ver un poquito más de imágenes, ya de elementos mucho más robustos. ¿Sí? Pues, ahí es importante lo que usted menciona, ingeniero, la forma como se tienen que tomar las medidas, ¿no? Muchas veces, a veces nosotros en obra, a veces los maestros, a veces cuando mandamos de repente al ayudante, al oficial, de repente toman medidas, como usted indica, de la curvatura hacia la parte de la esquina, pero las medidas reales deben ser de la parte recta, ¿no? Como usted ha indicado, de la parte recta hasta la siguiente parte recta. No se toma de las medidas de la parte de la curvatura, donde inicia, ¿no? Porque si no estaríamos fallando en la toma de las medidas, sino tiene que tomarse la parte recta, como en este caso que estamos viendo los 11 centímetros. Correcto. Sí, perfecto. Aquí avancemos y ahora sí, vamos a ver un poco de imágenes de colocación de hacer en obra, donde vamos a ver el tema de esta foto que es bastante interesante, que vamos a ver un poco adelante, ¿no? Y vamos a decir, miren, el acero aquí, la pluma, está oxidado. ¿Vale? ¿No vale? ¿Sí? Miren aquí lo que pasa. Hemos tenido una buena lluvia y no hemos podido vertir el hormigón. Y el acero ya está colocado. Si se fijan aquí, en cambio, tengo zonas húmedas que ya están en contacto directo con el acero de refuerzo. Obviamente habrá un tema de bombeado y de sacar, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, otra práctica que tenemos que pensar es no solamente en la colocación de la varilla, también es cómo la vamos a amarrar y qué elemento vamos a usar para amarrar. Entonces aquí tenemos opciones de usar el alambre negro de amarre o el alambre galvanizado para amarre. Es que la tiempo yo recomendaría que usen un alambre galvanizado para amarre, pero si necesita un tiempo puede usar. Ahí se le fue el audio, ingeniero, disculpe, se le fue el audio totalmente, ahí sí no se le escuchó nada. A ver. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí? A ver. Ahí, a ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí le escuchamos. Bueno, a ver, no estoy tapado, me voy a poner el micrófono en la boca mejor ya, para estar más claro. Entonces, yo volviendo al tema que les decía, ya estamos viendo el tema de normativa, de seguridad, etcétera, pero también volvamos a nuestra estructura. Si se fijan en esta imagen, donde están resaltadas, la imagen de aquí, podemos ver que hay zonas que están, podemos ver que hay zonas que están con agua y zonas que todavía no se han hecho la fundición.
Entonces el acero queda expuesto a una humedad. En este caso, cuando hay un tiempo largo para realizar la fundición, yo recomiendo que se utilice alambre galvanizado de amarre, es la verdad. Y en el caso de que el tiempo sea lento en el tema de fundición, y se vaya a vertir rápido el hormigón, pueden utilizar alambre negro o alambre recocido para amarre, ¿no? Pero tengamos también cuidado con eso. Entonces, parte del habilitado y del armado en obra también es cómo yo amarro las estructuras. Y si estas quedan expuestas con el tiempo, ver qué elemento voy a usar para amarrar, ¿no? Si es un tiempo prolongado, utilicen alambre galvanizado. Si es un tiempo reducido, un alambre negro, sin ningún problema. Lo importante es garantizar la posición y que este alambre no se me oxide y el momento de vertido no se me mueva. Porque una vez que se me mueve, ya vertí el hormigón, es posible que yo ni me dé cuenta, ¿no? Es muy posible que no, ya fundido ya no veo dónde está. Pero la idea del alambre también es garantizar la posición de los elementos dentro de la estructura. Ya más adelante vamos a ver este tema de oxidación, a ver si es bueno o es malo. Miren aquí también lo que les ponía. Estamos viendo que tenemos elementos que están en sitio, si se fijan, y están oxidados. Y lo peor es que esto sí está colocado directamente en el suelo, ¿no? Procuremos tener cuidado de que si yo voy a tener el suelo con humedad o lluvias, procurar por lo menos poner unos cuartones o unas maderitas para que el acero no esté en contacto directo con el suelo, ¿no? Otro caso es el tema de cómo le podemos cubrir y tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, yo puedo cubrir con plástico, pero si estoy en una zona tropical o húmeda, muchas veces eso al contrario de protegerle dentro del tema de humedad o por condensación, quedan las gotitas de agua y esto al contrario siguen cayendo dentro del plástico. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo para tener un tema de aireación y que no esté en contacto directo con el suelo o agua, ¿no? Aquí también podemos apreciar en esta imagen el tema de habilitado, algo importante, ¿no? Recuerden lo que les decía, las líneas de vida para nuestro personal, nuestros colegas que tienen que trabajar. Y miren, están con el material ordenado y están trabajando con los equipos de seguridad, ¿sí? Y aquí podemos sí apreciar, lo que nos decía Royce, las famosas galletitas o cubitos, ¿no? De hormigón que nos permiten garantizar el recubrimiento. Veamos estas imágenes. Sí, también es interesante el tema de protección, de garantizar la seguridad, el tema del test, estos contravientos que se colocan en las estructuras, que están tipo columna, si se fijan, permiten garantizar que no se muevan, ¿no? Que no pandee y que no pueda generar algún tema de accidente, porque a veces se rompen y van para abajo. Y está bien. Pero recuerden que esto también produce un tema de, miren este montón que está puesto en obra. Increíble. No es un tema de optimización de materiales, esto me puede generar hasta una contaminación, no solo visual, porque al ver esto tanto puedo propender a que pueda generar algún tema de accidente. Entonces sí, está bien colocar los contravientos, los contrafuertes, los tensores, como quieran ustedes llamarlos, pero garanticemos también que esto se ponga de una manera adecuada, garantizando el flujo del personal y obviamente dentro de los rangos de seguridad. Aquí podemos ver otra imagen donde ya estamos generando luego del proceso de fundición el tema de el paleteado con el helicóptero, ¿no? O el alisado de piso con el helicóptero. Y aquí hay imágenes interesantes, ¿no? Miren el joven también cómo está trabajando, ¿no? De una manera light. Sin seguridad. Sí, o sea, relajado, digamos, ¿ya? Sí, entonces, miren, y claro, el resto está con equipos de seguridad y todo está bien, pero el tema es aquí clave porque el helicóptero también puede llegar a topar a mis estructuras que todavía no están protegidas como hormigón y puedo generar algún tema de movimiento de las columnas. Recuerden que se pueden torcer, doblar mientras no esté fundida todavía y hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, como les decía, la seguridad, ¿no? Y ver cómo trabaja nuestra gente y nuestros colegas. Recomendarles, señor, por favor, póngase los equipos de seguridad y póngase en función de su trabajo, porque si ven la imagen, claro, el helicóptero está aquí, él está acá, pero está viendo a otro lado, ¿no? Entonces es como cuando a mí me mandan a la casa a planchar, estoy aquí viendo a otro lado. No es un tema seguro, tengo que pensar los 5 sentidos en este tipo de actividades. Y abajo, miren, hemos hecho el figurado exactamente con la misma herramienta y en el mismo elemento.
con las mismas dimensiones. ¿Sí? No perdí el nombre, ya. Miren aquí, miramos esta imagen. La misma herramienta, las mismas dimensiones, los mismos topes. De pronto si estamos garantizando los ganchos sísmicos, los ángulos de doblez. Pero qué raro, de todos los estribos, la mitad está igual y la mitad está mal hecho. ¿Sí? Entonces, ese es otro tema del doblado en obra. También tenemos que tener cuidado y tener un tema de control de calidad nuestro. Porque yo tengo la mesa de doblado, tengo la figuradora manual, estoy cumpliendo todas las recomendaciones en obra y todo, pero empiezo a doblar y los primeros hago bien y el resto hago mal. Entonces es un tema de, también podemos pensar en rotación del personal, porque posiblemente los primeros estribos que me hacen en la mañana me hace perfecto, y lo que está al mediodía ya está cansado, y de pronto en la tarde ya regresó de almorzar y está más cansado todavía. Entonces sí podemos también pensar en un tema de rotación de personal, de relevo, y también tener un tema de control de calidad, porque esto me genera un retrabajo. Así de simple. Y recuerden lo que conversábamos justamente al inicio de la charla, no debemos generar estos sobreesfuerzos en nuestro ser. Entonces, la recomendación es, si voy a doblar, me puedo demorar un poquito más, puede ser, por rendimiento, etcétera, pero hago bien, porque estos retrabajos me duplican el tiempo de trabajo. Es terrible, ustedes no tienen idea. Me duplica el tiempo de trabajo y pierdo recursos, así de simple. Entonces, mucho ojo, porque yo puedo tener la misma herramienta, el mismo personal, etcétera, pero no puedo tener necesariamente el mismo resultado. Tengo que tener mucho ojo en este control de calidad. Bueno, entonces ya hemos visto un poco de imágenes, hemos visto un poco de recomendaciones que deben ser en obra, de cómo debemos cumplir las recomendaciones que nos dan los diseñadores, los planos estructurales, cómo armar el sitio, tener en cuenta los temas de seguridad y básicamente lo que nos dicen los códigos estructurales, ¿no? Entonces, básicamente el libro MADE, como les he dicho, es el ACI, ¿sí? El 318, en función de los requerimientos, ¿no? Pero también podemos apreciar en este tema que podemos trabajar con las reglamentaciones que nos da el ACI para tolerancias de doblado y recomendaciones. Entonces, básicamente, si ustedes se fijan aquí, en estas laminitas, aquí ya nos está diciendo cuál es el, perdón, aquí nos dice ya básicamente cuál es el ángulo de doblado, ¿sí? Gancho a 90 grados, el diámetro de doblado es, en varillas del 10 a 25, 6 veces el diámetro de la varilla, y como vamos subiendo en diámetro, puede llegar a 10 veces el diámetro de la varilla. Pero básicamente este es el doblado, este es el tope que habíamos dicho, o el mandril, o el bulón, como quieran llamarle, para generar este ángulo. Y si se fijan, no es así, recto. Tiene una curvatura adecuada, con eso garantizamos que el acero no se preesfuerce. Ganchos a 180 grados, lo que les decía. Exactamente. 6 veces el diámetro de la varilla y venimos acá y garantizamos eso. Y no es solo eso, colegas. Uno es el doblado y el otro era este temita de aquí. La longitud recta. La longitud recta es 12 veces el diámetro de la varilla. Si tengo una varilla de 10 milímetros por 12, la longitud mínima esta deberá ser de, por ejemplo, 12 centímetros. ¿Sí? Lo mismo se tiene que hacer en la parte recta, ¿sí? Cuando hago ganchos a 180 grados. Una longitud mínima recta, ¿sí? O una longitud mínima establecida si es que el diámetro es menor que este valor. Es decir, 4 veces el diámetro de la varilla o mayor a 6.5 centímetros. Esta longitud, 6 veces. Ahí, ingeniero, digamos, acá justamente estamos viendo que cuando nosotros hablamos de diámetro de mínimo de doblado, cuando hablamos de barras de número 10 a número 25, que estamos hablando casi de 3 octavos a 1 pulgada, hablamos en pulgadas cuando hablamos, por ejemplo, para Bolivia, para Colombia, para Perú, nos habla de 6 veces el diámetro de la barra, el diámetro interno de doblado, ¿no? Pero aparte nos da la consideración de que la longitud recta, o sea, debajo de este diámetro de doblado hasta el final de la barra, tiene que medir 12 veces el diámetro de la barra. No la medida desde el final hasta el gancho, sino es
de la parte recta. Y lo mismo como nos indica acá, el gancho a 180 grados tiene que ser de 4 veces el diámetro de la barra, 65 milímetros, la parte recta, de donde que inicia la mitad del diámetro de doblado hacia el final de la barra, ¿no, ingeniero? Correcto, tal cual. Miren, aquí dice el gráfico, miren, esta es la parte recta que nos da. Aquí está. Y el diámetro. Si se fijan, yo les señalé los más importantes. 6 veces el diámetro de la varilla y 12 veces el diámetro de doblado y la longitud recta. El diámetro de doblado y la longitud recta. ¿Sí? Son los parámetros básicos. Entonces, para no olvidarnos, lo mínimo que debe ser el doblado es 6 veces el diámetro de la varilla y la longitud recta 12 veces el diámetro de la varilla. ¿Sí? Miren aquí. Sí, así, disculpe, ingeniero, acá Juan Wilfredo nos dice, seguimos con 6, no era con 10. Juan, recuerda que estamos hablando del diámetro de doblado, no la longitud de ganchos, diámetro de doblado, que siempre son 6. Ok, sí, Correcto. ingeniero. Sí, perfecto. Sí, esto está en los códigos, ¿no? Entonces, si tenemos alguna duda o alguna inquietud, nos acercamos al código, como les decía. Miren. Entonces, aquí podemos ver diámetro interior de doblado, 6 veces el diámetro de la varilla. Entonces, mire, por ejemplo, si tengo aquí del 10 al 16 con 4 diámetros de la varilla y tengo del 19 al 25 con 6 diámetros de la varilla, diámetro interior de doblado, mejor me voy con el mayor y estoy tranquilito. Miren aquí, a 135 grados. El mínimo es 4 diámetros de la varilla y el mínimo es 6 veces el diámetro de la varilla. Mejor me voy por el mayor. Entonces, si ustedes se fijan, le estoy resaltando la mejor opción que deberían usar para que no nos olvidemos. 6 veces el diámetro de la varilla, lo que les decía aquí. ¿Se fijan? Y si ven acá, en cambio, también ustedes van a ver la longitud mayor. Fíjense. 6 veces el diámetro de la varilla o mayor a 7.5 centímetros. Mayor a 7.5 centímetros. O 12 diámetros de la varilla. Entonces, sí, son formulitas que a veces nos pueden servir tener en la cabeza, pero podemos acercarnos sin ningún problema a los textos. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos obviamente lo que les decía, ¿no? Las dimensiones exteriores de un estribo normalmente se determina por base, por altura, y aquí nos da una clave, ¿sí? Si podemos apreciar aquí. ¿Cuál es la Sí, eso, ingeniero, disculpe, eso quería indicarles, porque justamente nos dice Joel Anthony Contreras, nos dice, Aceros Arequipa tendrá un manual o formulario en PDF. Recuerden que este que está mostrando el ingeniero es nuestro manual de doblado. O sea, es una tarjetita de doblado en la cual ustedes van a poder encontrar qué distancias son las necesarias, pero también la pueden descargar a través de la página web, a través de www.acerosarequipa.com. Se van a la sección de Academia del Acero, van a buscar la opción de formularios y ahí van a encontrar la tarjeta de doblado, van a encontrar también el tema del manual de maestro de obra y tanto para esta tarjeta de doblado que es para Ecuador, la tarjeta de doblado para Colombia y la tarjeta de doblado para Perú, porque van a depender mucho del diámetro o de la varilla que se está utilizando, ¿ya? Correcto, correcto. Estos tips y estas recomendaciones que encontramos en la tarjeta, descárguenle sin ningún problema. Y esto más bien utilícenle, ténganle como un manual de bolsillo, ¿no? Aquí nos da una clave. Por ejemplo, ¿qué longitud tengo que cortar de varilla recta para hacer un estribo? ¿Sí? Entonces, para hacer el estribo, lógicamente necesito base, 2 bases, 2 alturas y 2 ganchos, en función de lo que me diga el diseño. Pero básicamente, si el diámetro va a ser de 6 milímetros, de 8 o de 10 milímetros, vamos por el de 10, yo tendría que cortar una varilla de 2B, 2H, 2G y restar 2.5 centímetros. Entonces me van a decir, ¿por qué restamos 2.5? Será interesante. Recuerden que la varilla tiene una elongación. Entonces, para tener el estribo perfecto en función de las dimensiones que yo necesito, tengo que cortar 2.5 centímetros menos en la varilla de 10, por ejemplo, para hacer un estribo de 20 por 20, y con patitas de 7.5, que es lo mínimo que tengo que hacer, significa que resto 2.5 centímetros a 20, 20, 20, 20 y 15 de 95, resto 2.5, me quedo con 92.5. Y el momento que yo doblo o figuro, automáticamente voy a llegar al estribo con las dimensiones finales que requiero. Ahora, si ustedes quieren hacerle con esta patita un poquito más larga,
recuerden que no hay ningún problema. El 7.5 que habíamos conversado es longitud mínima de anclaje. Si es un poquito mayor, venga, no hay ningún problema. Miren aquí, qué interesante. Aquí nos dice la imagen claramente en función de lo que habíamos conversado de la imagen. Tenemos la mesa de doblado, tenemos el tope, tenemos Ingeniero, disculpe si es que se puede colocar ahí el zoom para que le podamos ver mejor la imagen y activar un poco el audio. Ahí está. ya, estoy con el micrófono aquí, digamos que no Ujú. pero miren, básicamente aquí nos dice cómo debemos colocar el diámetro del mandril o del tope o del conito que ustedes queramos llamar, pero esto tiene que ser 6 veces el diámetro y que nos garantice una curvatura adecuada, ¿sí? Estamos observando y que me garantice una curvatura adecuada. Con esto no le estoy preesforzando al acero. Entonces aquí automáticamente me dice que obviamente uso el tope, uso una longitud y en función del tope que tengo de mi mandril estoy garantizando el ángulo de doblado. Esto es súper importante. Ojo, tengámosle miedo, señores, a los ángulos de 90 grados. ¿Sí? Siempre garantizamos un doblado suave o un doblado normativo. Acá podemos ver la imagen igual, donde nos dice las recomendaciones que ustedes pueden ver para generar los ángulos como yo necesito. ¿Sí ven? Todos estos ángulos son en función de las recomendaciones que nos da la normativa. ¿Para qué? Para no preesforzar el acero. Señores, puedo tener el mejor acero del mundo, que son aceros de Arequipa, pero si yo hago mal las cosas en obra, tengo problemas. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado con esto. Esto también nos da la normativa de la CI. Esta imagen es súper importante, miren, señores. A veces nos pasa en obra que tengo estribos y me toca, miren, lo que les decía, 6 veces el diámetro de la varilla mayor a 7.5 centímetros. Pero hagamos un ejemplo. A veces me dicen en obra que tengo que colocar, le pongo un ejemplo, estribos cada 10 centímetros. Perfecto. O en obra me dicen que tengo que poner estribos cada 20 y armo la columna, ¿no? Pues hagamos un ejemplo y armo una columnita, ¿no? Solo por ponerles un ejemplo. Y pongo la columna, hago mi columnita, perfecto, y hago los estribos, ¿no? Y ya está armada y todo, y me dicen, uy, viene el diseñador y nos dice que aumentemos estribos a la mitad, a 10 centímetros. Y ahora, ¿qué hacemos? No sé si han visto muchas veces que para hacer este estribo y colocar en obra, se dobla, se acomoda, se hace una U, se le mete el estribo, se le hace el gancho, se le dobla y no quedan bien. Y se demoran un montón de tiempo. Y no se garantizan muchas veces las dimensiones de doblado cuando se aumenta. Se garantiza. O hicieron la estructura y les faltó 1 o 2 estribos. Esta recomendación que nos tenemos aquí a la derecha es la que nos da el ACI. Es decir, ustedes hacen un gancho o una U doblada, colocan aquí y luego le ponen un gancho de cierre y amarran. Con esto hacen mucho más rápido y están garantizando la recomendación de la norma. Es un muy buen tip cuando tengan que aumentar estribos o ganchos suplementarios de obra. Estas son recomendaciones de la CI. Volvemos un poquito a la imagen que ya teníamos, donde podemos aumentar, como sabemos cómo cortar la varilla, quitando la ganancia para obtener las dimensiones exactas de mi elemento. Ya hicimos un ejemplo de este, ¿no? Y miren esto que interesante, no sé si han visto o han escuchado, colegas, el ACI 315. El ACI 315 es el manual de detallamiento de concreto reforzado. Sí, es otro ACI, es el ACI 315. Les invito a que revisen y que descarguen. Y aquí mismo están las recomendaciones, miren, de figuración, de cómo son las dimensiones y cómo son muchas veces las tolerancias que pueden ser aceptadas en obra, colegas. Aquí nos da un montón de recomendaciones, pero por ejemplo, es extenso el manual, pero les invito a revisar. Les voy a poner un ejemplo. Les dice el proyecto que tienen que colocar una varilla de 10.5 centímetros recta. Les pongo un ejemplo. Y ustedes cortaron la varilla de 10.3. Viene el fiscalizador y dice, no, yo quería de 10.5. Esta de 10.3 no me sirve. Entonces, imagínense el desperdicio o el retrabajo o lo que puede pasar. Y peor aún si el proyecto ya está en ejecución. Entonces, lo que podemos hacer es acudir al manual de reforzamiento, de detallamiento y detallamiento de reforzamiento de hormigón
y vemos las tolerancias permisibles. Entonces ahí les puede decir, miren, para una varilla de esta longitud, la tolerancia puede ser más o menos de 1 pulgada. ¿Sí? Ustedes pueden revisar eso y se acercan y ven aquí la normativa. Ah, más o menos 1 pulgada, perfecto, o media pulgada. Listo, media pulgada dividido, entró. Señor fiscalizador, señor supervisor del proyecto, miren, el ACI me permite utilizar, de acuerdo a esta tolerancia, este elemento. Perfecto, están demostrando técnicamente que sí funciona el elemento y pasa. Imagínense en eso. Porque a veces sucede, miren colegas, a veces yo tengo la varilla, invento, de 11 metros y hago el corte y me queda de 11,99, 11,98. O me queda de 11,01 o 11,02. Entonces, estas mismas tolerancias, a veces hay colegas que con justa razón nos hacen las observaciones y revisamos en el proyecto, pero claro, también tenemos que ver ciertas tolerancias, porque así al milímetro no puede ser tan exacto, ¿no? Y estas tolerancias nos permite justamente la ACI. Les invito también a que revisen eso y es súper importante este tema, ¿no? ¿Sí? Ojo, el ACI 31599 es la versión que les puse en este momento, pero tiene básicamente las mismas especificaciones actuales. Y volviendo al tema rapidito aquí, ¿se acuerdan las imágenes de la varilla oxidada? Sí, ¿no? Entonces, la mayoría pensamos, ¿y ahora el óxido, la varilla oxidada, me sirve, no me sirve? Bueno, señores, lo que básicamente nos dice la normativa y el ACI es que el óxido en superficies de varilla, que sean irregulares, etcétera, con corrugas, no es causa de rechazo. Al contrario, el óxido en condiciones normales mejora la adherencia del acero con la varilla. Imagínense, la corruga más este polvito de óxido en condiciones normales mejora la adherencia del acero con el hormigón. Es decir, investigaciones han demostrado que una cantidad normal de óxido aumenta la adherencia. Ojo, este es el acero que estamos conversando, que es un acero pasivo. No estamos hablando de aceros preesforzados, en otro momento. Pero en este acero, la presencia de óxido, escamas o una combinación de ambos debe considerarse satisfactorio si las dimensiones mínimas, es decir, no hay pérdida de sección, está de acuerdo a lo que dice la varilla. Por ejemplo, es varilla de 1 pulgada, tiene que ser de esas dimensiones. Si no ha perdido sección, perfecto, está el óxido en condiciones normales. Entonces, ustedes cuentan las consideraciones del caso. Si les parece, cojan, le peguen un cepillado, etcétera. Pero recuerden, polvillo, condiciones normales del óxido, mejora la adherencia, ¿no? Entonces, si quieren de alguna forma mecánica, preferible mecánica química, si quieran, pueden usar un problema. Ya formado, por ejemplo, vaya una pérdida. Obviamente, esto claro, es una variación. ¿Qué hay que hacer? No tenemos que hacer un ensayo, hacer una medición. Ustedes tienen varias condiciones normales. ¿Qué es lo que garantizamos? Damos la observación, garantizando el cubrimiento mínimo. Exactamente. Tenemos para eliminar el óxido, sí. Hay métodos que son ensamblaje, electricidad, granadazo, pero lo importante también es poder proteger de la entrada de contacto. Al final de cuentas, como les decía, el óxido en condiciones normales mejora la adherencia con el concreto y esto es importante porque deseamos que este matrimonio funcione de una manera adecuada. En resumen, colegas, cumplamos las recomendaciones de doblado que nos dan los códigos de construcción locales e internacionales. ¿Sí? Utilicemos materiales que cumplan las normas de fabricación. Hemos visto que nuestros materiales de Arequipa, aparte de cumplir la norma, la sobrepasan. Esto es súper importante, es un plus adicional para ustedes. Cumplamos los códigos de construcción vigentes. Sí, revisemos, analicemos, démonos una vueltita, no es malo. Tenemos toda la información ahora y es muy fácil de acceder y revisemos, sobre todo para que nos ayude a mejorar nuestros procesos constructivos. Mejoramos nuestros procesos constructivos, mejoramos nuestros rendimientos, ¿qué vamos a garantizar? Un beneficio o de tiempo o económico. Esto es súper importante. No olvidemos que también tenemos que tomar en cuenta otros procesos que nos van a ayudar. ¿Cómo descargamos el material? Imagínense a veces, no sé si han visto que llega la varilla recta y ¡pah! La botan. Imagínense que se tuerza, se doble
va encima de otro material, etcétera. Tenemos que también tener cuidado, ¿no? A veces demorarse un poquito más nos ayuda en este tema. Ya hemos visto cómo hacer, cómo tenemos que hacer, almacenar, cómo proteger. Cuando hablamos, entre otros, también es el tema de cómo izamos, ¿no? Imagínense llevar material de un piso a otro y no esté bien amarrado, o le cogemos de ciertos elementos que están doblados, llega arriba por el peso, se doblaron, se cambiaron las dimensiones, etcétera. Pero en función de esto, colegas, las conclusiones que hemos visto son las que están presentes y el sentido común es el que nos va a ayudar mucho. Cumpliendo las recomendaciones y las especificaciones, vamos a garantizar que nuestro proyecto o nuestra estructura hecha en hormigón armado se cumpla la normativa y sobre todo se desempeñe perfecto y garantice un buen desempeño ante una solicitación sísmica que a la verdad al final tenemos que pelear contra eso. ¿Sí? Eso, colegas, si me parece, mi estimado Royster, podemos pasar a la ronda de preguntas y más bien gracias a todos, ¿no? A veces nos emocionamos con esto y nos podemos ir de largo, más bien, gracias. Sí, sí, justamente, ingeniero, también para todos los amigos que han podido escuchar la capacitación, recuerden que al final de la capacitación vamos a tener un segundo enlace en el cual van a poder ustedes ingresar y desarrollar el cuestionario de 5 preguntas. Si responden bien de forma acertada, mínimamente 3, van a ser acreedores del certificado. No es solamente, amigos, que estén viendo la capacitación. Tienen que desarrollar este cuestionario y responder de forma asertiva mínimamente 3 preguntas de las 5 para que puedan serse acreedores, ¿ya? Justamente acá, ingeniero, estaba haciendo una consulta en el tema de cuando usted mostró esa imagen en el muro y había una tubería. Muchas veces, en algunos casos, hay estructuras que sí tienen que pasar pues tuberías, ¿no? Tubería contra incendio, tuberías de desagüe, van a pasar por estos puntos. ¿Cuál es la recomendación que debería hacerse? ¿Se debe colocar algunos refuerzos? ¿Se puede o no se puede colocar, pasar tuberías por este tipo de estructuras armadas? Ya, vamos, por ejemplo, en el caso de los muros. Buena pregunta. Tenemos que pasar muchas veces, digamos que tenemos muros de sistemas de muros portantes que son delgaditos, muros de 5, 10, 15 centímetros, son delgaditos, y tenemos que pasar tubería. Correcto, pasemos la tubería. Pero ojo, pasemos los elementos, sobre todo, vamos a hablar un poco técnicamente, por las zonas de esfuerzos mínimos. Son donde sabemos que la estructura no va a tener esfuerzos máximos o donde va a tener la mayor solicitación. Entonces, por ejemplo, podemos mandar por la mitad el muro trabaja corte, básicamente podemos mandar por la mitad del elemento y sacar por donde necesitamos. Podemos poner los refuerzos, por ejemplo, en los muros que colocamos por donde sale la tubería o ponemos ductos. Si ponemos refuerzos, normalmente no son estructurales, pero estos refuerzos nos ayudan para otro tema que sí, qué buena pregunta, nos olvidamos de hablar, que es el tema de presentación también de nuestro producto al final, ¿no? Porque si eventualmente pasamos la tubería y no ponemos este tipo de refuerzos, muchas veces en X o en cruz, colocamos y vertimos del hormigón perfecto a la estructura y justo donde está pasando la tubería, fisuras o desprendimiento. Entonces es un tema de, claro, se puede arreglar, pero no queda bien. Es un tema también de nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, eso es en vigas, por ejemplo, en vigas tenemos que pasar, donde vemos el diagrama de momento, donde hay los esfuerzos mínimos. Entonces ahí mismo nos recomienda el mismo diseñador por dónde podemos pasar las tuberías. Cuando hay que pasar, no hay ningún problema, pasemos, pero pasemos por donde la estructura se va a exportar menos o por donde nos recomienda el diseño. No por donde nosotros supongamos. Muchas veces, espero que no haya, si hay columnas, pues ponen tuberías dentro del núcleo de la columna. Sí, sí, sí. Y todavía tuberías grandes. No sé si es por ahorrarse hormigón o terrible, ¿no? Se tiene que hacer. Por ahí se hace una plata o algo para cubrir. Y uno es el tema de la columna que va a sufrir, etcétera. Muchas veces cuando se dañan las tuberías, cuando hay que hacer reparaciones, a todos nos pasa. Imagínense tener que romper eso. O te imagínense tener que pasar la tubería por otro lado. En cambio, si yo dejo habilitar ciertos espacios, entre comillas, muertos, por donde pase la tubería o ductos, es mucho más fácil inclusive los temas de reparación y mantenimiento, o adecuaciones, o mejoras, ¿no? Porque para eso vamos. Pero eso, mucho cuidado sobre todo. Sí, es correcto, como usted dice, ingeniero, pues ubicar las zonas donde que esa estructura tiene menores esfuerzos o menores cargas solicitadas y por ahí poder pasar estos ductos o si no, como usted dice, crear estos ductos pues en las columnas o como lo llamamos nosotros falsas columnas para que pueda pasar pues por ahí las tuberías de desagüe en caso de que son columnas
o de repente por en cisternas, ¿no? Hacer este tipo de, como usted dice, refuerzos en X, en las partes de las aberturas para que pueda soportar. Y acá también tengo otra consulta que nos está diciendo, ¿cuál sería entonces, ingeniero, el cuidado de las barras corrugadas o de las varillas cuando trabajamos en zonas costeras, ¿no? Por ejemplo, sabemos que tanto Chile, Perú, Colombia, Ecuador tiene bastante zona costera, entonces, ¿cuál es el cuidado que hay que tener de las varillas en estas zonas? ¿Hay que tener un cuidado especial, recubrirlos? Correcto, justo lo que yo les decía. A ver, llega la varilla y no es que voy a instalar enseguida, y no es que voy a figurar enseguida, y no es que voy a fundir enseguida. Claro, me llega la varilla, me estoqueo, ¿no? Entonces, yo hago recomendaciones. Si tengo disponibilidad de espacio, acumular cerca de donde yo voy a armar el material, pero en montones o clasificada de una forma ordenada y no en montones grandes. Porque recuerden que cuando yo almaceno en grande, llega la varilla y voy poniendo encima. Y Claro. voy consumiendo lo de arriba y lo de abajo queda abajo. Lo de abajo queda ahí y hasta que use eso pasaron meses y esta varilla entra en contacto con la humedad y tiene más propensión a oxidar. Entonces si es que tienen espacio, colegas, traten de dejar en montoncitos para que pueda ser mucho más fácil acceder a ese material. Consuman siempre lo que primero les ha llegado, no lo último. Otra recomendación, traten de poner listones o cuartones de madera para que el acero no entre en contacto con el suelo. Si están en zonas costeras, procuren que si van a poner, si está bajo cubierta, perfecto, mejor todavía. Otra, si es que van a poner plástico para proteger de la lluvia, tengan cuidado que ese plástico no esté realmente amarrado muy bien protegiendo el acero. Al contrario, permitan que exista obviamente que no baje la lluvia, pero permitan que exista una cierta ventilación o paso de aire. Porque recuerden que cuando eso está bien cerrado, llega la noche, empieza condensación del agua. Entonces al otro día no pasa nada, ya está limpio el plástico, pero por dentro está humedad y eso le cae el acero. Entonces, procuremos que haya libertad de esto, ¿no? Recuerden que también el óxido en condiciones normales puede ser usado, no hay ningún problema, puede pasar muchas veces tiempo antes de usar el acero, pero ustedes chequenle también, ¿no? Si empiezan a ver presencia de óxido, etcétera, traten de consumir ese acero primero. Protéjanle de estas formas, como yo les digo. Yo no recomiendo mucho otro tipo de protecciones cuando el hormigón tiene ya un recubrimiento adecuado una vez que está fundido. Ahora, si yo dejo salientes, yo dejo chicotes o elementos que van a ser utilizados de aquí a un muy buen tiempo, entonces ahí sí pueden utilizar, por ejemplo, en salientes, les pueden doblar un poquito, sin 0 a 90 grados, sino un poquito, y usar hormigón o mojones de hormigón pobre para cubrirle. Entonces, una vez que vayan a hacer la nueva fundición, pican eso, que es suave, y sale protegido. Otra vez sí se puede poner pintura. Yo no soy muy amigo, les voy a ser honesto, la pintura por el retrabajo que hay que hacer. Porque ya está puesta la pintura, entonces, y ahora sí ya voy a fundir al año. Tengo que limpiar. Entonces, claro. Yo prefiero poner un mojón de hormigón, etcétera. Ahí sí, por ejemplo, pueden cubrirle con un plástico, etcétera. Pero esas protecciones son las que yo les daría. Sí, se pueden, hay algunos temas. Los desoxidantes también hay que tener mucho cuidado. Los químicos se pueden usar para limpiar las varillas, pasa mucho tiempo, pero traten de luego limpiar eso con agua a presión, ¿no? Porque el desoxidante eventualmente genera un tema como de lubricación, y lo que yo al revés yo quiero más bien es que el acero garantice la adherencia con el concreto. Sí, es correcto lo que usted indica, ingeniero, es por el tema de que este tema de sudoración, como justamente lo he escrito acá Hernán Chaca, cuando es el tema de que se envuelve totalmente al paquete de barra corrugada dentro del plástico y justamente la sudoración va a permitir que se humedezca la parte de adentro y va a quedar, pues, las barras inferiores van a quedar ya con el tema de la oxidación. Nosotros, como le decimos, nosotros tenemos dos términos, ¿no? Uno es oxidación, que puede ser permitido hasta una cierta cantidad, y el otro que es la corrosión, ¿no? Como nosotros mismos también lo explicamos en nuestras charlas, la corrosión es cuando ya nosotros empezamos a notar que esa barra corrugada está empezando a perder sección. Como decía parte del comentario del ACI, se puede utilizar un grado de oxidación hasta que ésta no dañe o no minimice los diámetros de esta varilla, ¿no? Entonces, ya si empieza a oxidarse, podemos utilizarla, pero no podemos utilizar una barra corroída, ¿no? Ya pierde su sección. Correcto, tal cual.
Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por la capacitación. Ha sido de verdad un tema muy interesante. Siempre este tema de doblado, siempre este tema de habilitado, de colocado, siempre genera mucha expectativa porque aún, sobre todo, hay mucha informalidad, ya sea en nuestros países de Latinoamérica, tanto en Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia o en cualquier parte que nos ven, y siempre hay que estar capacitándonos, ¿no, ingeniero? Correcto, totalmente de acuerdo. Gracias a todos, más bien. Es un gusto, les juro, estar en este tema de capacitaciones, compartir experiencias, las preguntas. Los problemas que tenemos son casi los mismos. O sea, simplemente cambiamos a veces el nombre nada más. Y tenemos que trabajar justamente con formalizar nuestros procedimientos y nuestro tema de construcción, ¿no? Esto nos permite garantizar recursos, muchas veces vidas, luego en un tema sísmico posiblemente, y hacemos bien las cosas, y eso nos garantiza un buen trabajo, utilizando productos de calidad como el acero de Arequipa, más un muy buen diseño estructural, más un buen proceso constructivo y procesos de armado en obra. Les garantizo que nuestra estructura no va a tener ningún problema, y al contrario, vamos a estar garantizados con nuestro trabajo. Gracias, Marina, a todos. Muchísimas gracias a usted, ingeniero, por el tiempo. Bueno, amigos, como ustedes ya saben, ustedes tienen ahí la capacitación, tienen el enlace para que ustedes puedan desarrollar también, para que puedan descargar su certificado de forma online, de forma rápida. Y vamos a entrar al tema del sorteo con todas las personas que se han podido inscribir el día de hoy para participar. Recuerden que tenemos 10 kits de aceros Arequipa y también tenemos una amoladora para el premio de hoy, ¿ya? Vamos a ver quiénes son las personas, a ver quién estamos acá, quién nos han comentado. Disculpen un poco con el tema del audio, había un poco de interferencia también con el tema de la señal, entonces por eso no se ha podido concretar un poco el audio, pero vamos a seguir trabajando para poder tener unas mejores capacitaciones para que ustedes puedan aprender más, amigos, ya no se preocupen. Recuerden también que ya sea la capacitación que se ha tocado para el producto que nosotros comercializamos, Aceros Arequipa, una empresa peruana que está llegando con el producto de las barras corrugadas, como ustedes bien han visto, el marcado que dice desde Perú, llega para nuestros hermanos países de Ecuador, de Colombia, en los cuales tenemos presencia y oficinas, como en Bolivia. Entonces, amigos, ustedes han visto que cumplimos con toda la normativa, cumplimos con estándares internacionales. Aceros Arequipa es una empresa que está cumpliendo 60 años de su existencia y en estos 60 años ha logrado ser una empresa líder a nivel nacional de todo el Perú y con proyecciones a niveles internacionales, llevando ¿qué cosa? El producto de calidad y con el nombre del Perú hacia todos sus países. Bueno, entonces vamos a ver, tenemos ahí a todos los inscritos. Muchísima suerte para todos ustedes, amigos, y espero que puedan tener, que puedan ser nuestros ganadores el día de hoy. A ver. Vamos a empezar, muchachos, muchísima suerte. Luis Chamaquito, sí, te vamos a enviar, Luis Chamaquito, junto con tu panetón, porque ya recuerden que los premios de los meses de octubre y noviembre ya se estarían entregando en el mes de diciembre para que puedan llegar con su panetón, como dice Luis Gutiérrez. No me deje ingresar, sí pueden, tienen que ingresar nada más. Oscar, tienes que colocar ahí, bajas la opción de DNI, coloca la opción de cédula para que te permite ingresar todos tus datos. A ver, muy bien, amigos, los ganadores son del kit de Aceros Arequipa. ¿Qué consta de este kit? Casco, guantes, lentes, polo de Aceros Arequipa. Lisette Medina Guamán, Víctor Javier Ferrell, Alexander Chinot Choquecota, Ludmila Isaura Imachi, Joel Gontera Saras, Gilmer Vázquez Aguilar, Pedro Zapata Barrientos, Esteban Aike Velázquez, Henry Guaraya Condori y Xiomara Serna Fuentes. Felicitaciones, amigos, ustedes han sido ganadores del kit de Aceros Arequipa y nuestro ganador del emulador el día de hoy es el señor Gonzalo Andrés Tejada Navarro. Felicitaciones, Gonzalo. A ver, ¿dónde estás? Aquí en los comentarios para que puedas decir presente. Recuerden que tienen que dejar muy bien su dirección para poder enviarle, por favor, amigos, ¿ya? Muy bien. Oscar, a ver, hay que tratar de intentar, Oscar, a ver, porque sí está permitido para 10 números inclusive, ¿ah? Ahí en la cédula, sí te permite ingresar 10 números. Miguel García, recuerda, Miguel, que los premios de los ganadores de los meses de junio a diciembre hemos entregado aquí en Lima
esta semana y la próxima semana estamos integrando a provincia. Así que recuerda, José Luis, que el premio es totalmente gratuito. No van a pagar ustedes nada, simplemente necesito que hayan colocado muy bien su dirección y si no es el caso, una persona se va a llamar, se va a contactar con ustedes para pedirle la información correcta y pueda llegar así su regalo. ¿Ya, amigo? No hay problema. A ver, ya está. Jordan Felipe, Jordan, recuerda, si has ganado en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, estamos entregando en esta semana para Lima y en la siguiente semana para provincia, ¿ya? Me indique. José Luis, deberíamos estar entregando entre hoy y mañana ya cerrando todos los de Lima para poder. Miguel, no enviamos, no se recoge los premios, nosotros le enviamos directamente a la dirección que han colocado en la parte que se dice formulario. Tienen que colocar muy bien su dirección, ¿ya? Ernesto, los que han ganado hoy día estaríamos programando para el mes de noviembre la entrega, ¿ya? Los que han ganado de los meses de octubre, las capacitaciones que van a seguir ya hasta noviembre, a fines de noviembre estaríamos entregando el premio. Bueno, muchachos, hemos tratado de poder llegarles y brindarles esta capacitación con todo el cariño, con todas las ganas que siempre le pone Aceros Arequipa en estas capacitaciones. Quizás nos ha fallado un poquito el audio, pero son cosas que vamos a ir mejorando para poder brindarle, como les digo, unas mejores capacitaciones y poder seguir construyendo viviendas seguras, que es lo que la Corporación Aceros Arequipa quiere que nosotros construyamos, mejoramos, que utilicemos bien los productos, que respetemos los diámetros de doblado, que sabemos cómo cortar una barra corrugada, cómo hacer un estribo, qué consideraciones, leer nuestra normativa, que es muy importante, porque en base a eso vamos a tener nosotros una respuesta técnica a las consultas que podamos tener o que nos puedan hacer. ¿Ya? Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos hasta otra oportunidad. Cuídense.